¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a Univit Radio y a las plataformas digitales desde donde es transmitido totalmente en vivo. Léase, o más bien escúchese el Facebook Live de Univit Radio y también por la aplicación de Seno. Próximamente espero ya. Las promesas son otra vez al 105.5 de FM, pero mientras nos pueden seguir en el Facebook. Denle like, comparta, porque hoy quién sabe de qué vamos a hablar, porque yo estoy junto a una chava bien madura y yo bien inmaduro, pero hemos de hablar de eso seguramente. Clau, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bonito martes para todos. Ojalá que se conecten muchos, que muchos vean este programa. Nuestro programa del día de hoy, Madurez contra Tolerancia. Y le voy a ser sincera. No manejo ninguno de los dos. Ni es tolerante ni madura. No. Y no alguien me decía, si hay madurez, hay tolerancia. Y tiene un tanto de razón. Sin embargo, vamos a ir como desmenuzando la información porque yo conozco personas tolerantes. ¿Y no maduras? Y no maduras. Entonces, ahí como que me quedé así como, ¿será? Entonces, porque se supone que al tener madurez, que no tiene nada que ver con la edad, y que, por ejemplo, nuestros papás, son como de ese rollo, ¿no? De madurez y es de ya tengo. Pero la neta, y con todo respeto, los papás creo que somos los que nos hace falta la tolerancia y la madurez de una forma muy específica. La verdad es que para empezar, ¿no? Para empezar, toca un punto importante con relación a la edad. Pareciera que la edad es suficiente para tener madurez. Bueno, pues, ni que fuéramos peras, que con el tiempo se madura y punto. Si me explico, el ser humano no es solo un tema de tiempo, no solo es un tema de cognición, no solo es un tema psíquico. Me parece que está integrado, tenemos que hablar del desarrollo integral, claro, y entender que el ser humano pasa por diferentes momentos y que según su edad debe tener cierta conducta, o por lo menos es la que esperamos. ¿Sí me explico? Y ahora sí, en el ego de las palabras, o mejor dicho, en el común de las palabras, de pronto entendemos que la madurez es saberse comportar, etcétera. Y me parece que todavía va un poquito más allá, un poquito más allá. Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, dice usted y dice bien, de pronto nuestros padres, a quienes tenemos que agradecerles no solo la vida, sino la crianza, y a veces no tanto, porque la crianza precisamente no necesariamente fue con madurez. Y lo voy a decir tal cual para meter ruido y seguramente tema. De pronto hay mamás, para no decir la mía, que tuvo hijos desde muy jovencita. Todavía no sabía qué era la adolescencia en plena, pero ya tenía vida de adulta, por decirlo así. ¿Sí me explicó? Y entonces empezó a tener responsabilidades de adulto sin madurez. Y entonces creció así y entiende que la vida pasa por lo que la mamá dice o los papás decimos, porque soy tu padre. ¿Sí me explico? Y de pronto no necesariamente es así. Se requiere un derrotero muy particular para entender que la madurez pasa por otro lado. Porque además, cabe mencionar que el concepto de la madurez viene desde allá, ¿no? Desde usted, como las peras. Bueno, pues es que hasta... En realidad iba a decir mango, pero me iban a funar. ¿Por qué? Es un mango. Ajá, ok. Ay, claro. Marisol. Ay, explíqueme. Pues, ¿cómo le dice usted al cuate que le gusta? Un mangazo, ¿no? No. No, ay, no, todavía no madura. Bueno, entonces, justo, ¿no? O sea, hasta para que las peras o cualquier fruto madure, es un proceso, ¿no? Y entonces, sí tiene que ver la experiencia, por supuesto. O sea, la edad nos da experiencia, creo que más bien ahí, y nos tendría que dar esa capacidad de comenzar como a seguir, a ser como más responsables, afectivos, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que ver, de hecho, yo decía, desde allá viene porque el concepto de madurez o la palabra viene desde allá, ¿no, profe? ¿Desde dónde? Sí, hacen alusión a los frutos cuando maduran,
¿no? Y se lee así. O sea, es un proceso. Claro, el proceso que en este caso una fruta, por el cual tiene que pasar, entonces resulta que se requiere que el tiempo suceda. Ujú. Es decir, si el aguacate ahí en ese árbol bonito, nos acercamos y nos damos cuenta de por quitarlo y no le dimos tiempo para que continúe con su proceso, nos enfrentamos a la fruta más fea, dura, insabora, el color totalmente raro. Y también es cierto que si dejamos pasar el tiempo, madura lo suficiente como también para no ser comestible. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, este punto medio de pronto es observable. Entonces, si quitamos el aguacate, decía, del árbol, a veces ni siquiera es necesario, solito el árbol lo tira, o sea, se cae, ¿no? Algunos Y frutos. entonces vamos por él y ya está maduro, está comible, está comestible. Entonces pensemos en una persona que empieza su vida adelantada, según el momento en el que debería ser, no tiene las condiciones para hacerlo bien. Digamos, no está maduro para ciertas situaciones. Por ejemplo, y lo voy a decir tal cual y pues ya al fin ya ni trabajo ahí. Nah. No Pero digas. en una escuelita allá en la colonia Condesa, Ah, había, era una estancia de niños desde los 45 días hasta los 6 años previo a la primaria. Y entonces, la dueña de la escuela, en ese afán de ser la mejor escuela, inglés, computación, natación, y le daba muchos servicios a la escuela que era muy atractiva y sí es cierto que venían muchas personas. El tema es que los niños pues, no estaban totalmente para eso. Es decir, todavía no aparecía el lenguaje adecuadamente y ya tenían otra segunda lengua que la lógica tiene sentido. ¿Sí? Puede ser como lengua materna. El tema es que la mamá le seguía hablando en español, entonces solo su hora a la semana de inglés en la escuelita parecía suficiente y por supuesto no es así. El niño necesita pasar por diferentes momentos, no lo digo yo, lo dice Jean Piaget. Piaget habla de estadios donde el niño puede entender lo que puede entender según su madurez cognitiva. es correcto. ¿Sí me explico? Entonces, si ahorita yo le explico cálculo diferencial a una chava, bueno, ni sé cálculo diferencial, pero se oye rimbombante, ¿verdad? Ajá. Sí, se oye así como... Interesante. Sí. Entonces, si alguien quiere estudiar cálculo diferencial y va en segundo de secundaria, pues muy seguramente todavía no está en condiciones. Primero Que se sepan las tablas. que se sepa, sí, las operaciones básicas y además aritmética, algo así, ¿no? No puede tener otro estudio para el cual no es el momento. Y lo voy a decir en otro escenario. Si de pronto alguien empieza a leer un texto, eh, digamos, desarrollado para personas que ya tienen una profesión, les va a costar trabajo. No estoy diciendo que sea imposible, solo sé que les va a costar trabajo. Claro. Tienen que madurar ciertos procesos. Claro. ¿Sí me explico? Entonces sí se requiere del antecedente. Entonces, en la numeralia, para decirlo así, el 1, después del 1 sigue el 2, luego el 3, luego el 4 y así sucesivamente. Si alguien pasa del 1 al 5, así sin pasar por el 2, 3 y el 4, algo puede suceder. ¿Sí? El ejemplo que siempre pongo a mis hijos, a la gente que de pronto le tengo que decir, a ver, con calma, con calma. Cuando digo con calma no es que nos echemos a la hamaca y a ver qué sucede, no. Vamos a darle tiempo a cada situación. La escalera está diseñada por peldaño tras peldaño. Yo sé que hay chavos jóvenes que van de 3 en 3 subiendo la escalera. Pero no está, la escalera no está diseñada para ir de 3 en 3, es de escalón por escalón. Hay quien lo brinca, seguramente, pero hay quien también podría caerse. Entonces, esta metáfora la llevo al tema de la madurez. La madurez en el tiempo y la madurez se correlacionan, aunque no siempre en el ser humano va a ser suficiente el tiempo. Profe, y hay creo que una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que es la madurez y la tolerancia. Sí, yo diría sí, de entrada tenemos que pensar qué es la tolerancia, ¿no? Y yo diría la tolerancia está muy vinculada al tema del respeto. Yo tengo De los de los límites. límites, claro. Yo tengo que ser
respetuoso del pensamiento del otro, y eso va a significar que tenga que ser tolerante. Porque usted, por ejemplo, que le cuestan los chistes, Ajá. entender los chistes, y yo en lugar de explicarle o de contárselo de otra manera o explicárselo, etcétera, Ajá. me enojo y digo, nah, Che, vieja bruta. ¿sí? Y me Ajá. doy la vuelta. Entonces no fui tolerante. Entonces no fue tolerante. No, pues no, es que con usted quién es tolerante. ¿Quién con Claudia puede ser tolerante? Yo también soy muy poco tolerante. De mecha corta, dicen en mi barrio. Sí, sí, o sea, creo que en este modo de tolerancia, ayer que leía sobre esto, vamos a decir como algunos puntitos, ¿no? A considerar, el tener manejo de la frustración, escuchar antes del juicio, eh, incluso ser tolerante y no tener que buscar el control de todo. A ver, explíqueme eso. Sí, o sea, tener esa tolerancia o esa capacidad de no querer controlar todo y a todas las personas. Y aquí sí entra mucho el rollo de cómo piensas, cómo te estás comportando, qué estás diciendo, ¿no? Y entonces creo que las personas que no tenemos como una tolerancia bien establecida o bien trabajada, tenemos como ese puntito de yo lo hago. A ver, no lo digas, espérame, yo lo voy a explicar, ¿no? Entonces, híjole, sí, de repente chocas con un todo y de primera instancia con la familia, ¿no? O sea, a mí me pasa con mis hijas así como de, a ver, espérame tantito. No, yo lo hago. O sea, porque creo que a mí me va a salir mejor. Sí, sí, bueno, es que nos metemos en otros temas también, ahí donde le empoderamos a la otra persona o le tenemos confianza o no, ¿sí me explico? Entonces sí habría que entenderlo profundamente. Pero usted está hablando, por ejemplo, de la tolerancia, que pareciera que implica única y exclusivamente tiempo, saber esperar. Ujú. No solamente. No solamente porque decía que el cómo piensan, lo que están diciendo, el atender esta frustración de no tener control, ¿no? Del impulso, incluso. ¿Le parece bien si le damos un toque teórico a esto que Claro, usted está diciendo? déselo, profe. Claro, adelante. Pues qué tolerante resultó. Fíjese bien, los papás cometemos siempre un grave error. Siempre. El que me diga que no, entonces pues le voy a pedir su autógrafo. Pero la verdad es que la gran mayoría de los papás, sí, para no decir todos, la gran mayoría de los papás cometemos un grave error. Creemos que darle a nuestros hijos todo, que porque no lo tuvimos, que porque yo Ok. tengo esa posibilidad y porque mi hijo va a sufrir, y si lo necesita se lo doy y todo eso, estamos provocando que él no sea tolerante. Pero lo explico. Cuando el niño nace, siempre digo eso, cuando el niño nace, ese vínculo con mamá es vía la alimentación, la mamá le va a dar a libre demanda, uno, Sí, sí, cierto, eso que dijo, siempre lo digo. siempre, Sí, cierto. ¿sí? Perdón por la Este, interrupción. ¿Qué estaba diciendo? Cuando el niño nace. Sí, lo que pasa es que si usted me interrumpe, entonces yo me pierdo Sí, cuando el niño nace y con su mamá. con mi mamá. Con la del niño. Vamos a suponer que el niño es usted. No, y no. Entonces sí, su mamá. Órale, ahora lo dice así. No tengo memoria de 60 años, ¿cómo cree? Ay, 60 Ay, ahora sí, oye, 60. muchos. Pues, ¿cuántos? Como 70, ¿no? Relájese, porque tengo poca tolerancia, ¿eh? Ah, ok. Ok. Bueno, decía, cuando el niño nace y se vincula con mamá y normalmente es vía la alimentación, la mamá le da a libre demanda de comer al niño. Ajá. Pero de pronto la suegra, la suegra, la misma mamá que tiene experiencia le dice, oye hija, mira, no sé qué. Entonces la mamá se llena de mucha información. Y de pronto el pediatra le dice, no mamita, cada 3 horas o cada 4 y así. Entonces la mamá tiene mucha información y empieza a tener poca tolerancia a toda la información. Pero espérame, eso es lo menos importante. Lo más importante es que la mamá, normalmente inexperta,
empieza a darle de comer, así como todo el mundo le dijo, cada 3 horas, por decirlo así. El niño está durmiendo plácidamente y la mamá va, Y lo carga despierta. y le pone el pezón en la boca y el niño pues por instinto empieza a comer. Después Ujú. por hambre, y luego ya otro rollo, empieza a comer. El niño no sabe qué es tener hambre, no sabe qué es pedir comida. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el niño no sepa esperar. A lo que los psicólogos le llaman, tiene problemas en la tolerancia a la frustración. Al niño va creciendo y le damos todo, y el niño no sabe qué es necesitar, el niño no sabe qué es esperar, el niño no sabe qué es eso. Entonces, imagínese cuando este niño crezca y no tenga sus logros, Sí, entiendo. va a enfrentarse con ira porque no tiene tolerancia a la frustración. Yo sí lo comprendo, profe, pero creo que también de forma general está muy distorsionado, ¿no? El concepto de la tolerancia en los niños, porque también habemos adultos ya tan intolerantes, tan estresados, tan impacientes hoy en día, porque andamos a prisas y hay que resolver que el trabajo, la comida, las tareas, los deportes, etcétera, que se nos olvida justo que es un niño, ¿no? Y que hay cosas que deben de comenzar a realizar, pero que también hay cosas que no. Y entonces creo que en nuestra poca tolerancia queremos que los niños ya se comporten como adultos. Claro, claro. O sea, Yo tengo una frase que recién en fin de semana una de mis hermanas me dijo, ay, hasta me acordé, porque está presionando al chamaco y le digo, ay, ¿cómo se atreve a comportarse como un niño de 6 años? Me dice, pues tiene 6 años. Le dije, pues por eso, mi sí, chava, justo sí, por eso, porque sí. tiene 6 años, no esperes que se comporte de 20. Es más, cuando se comporte de 20 vas a sufrir más. Sí, ¿Sí? y nos pasa creo que a todas, ¿no? O sea, digo, no, uno no va a ser como el yo no. O sea, creo que en algún momento yo también me he cachado así como que, ay, ¿cómo le pido eso A X. a mi bebé, no? Ajá, Y después hay cosas que digo, esto sí lo tiene que. claro. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando voy por mi hijo a la escuela, ya sabe que hoy en día los niños, como son tanto los útiles, tienen que traer el carrito. Sí, porque si no, o una espalda platónica. Sí, o sea, ya no es como nosotros que traemos nuestra mochilita en la espalda, ¿no? Ahora ya traen el carro porque son muchísimos los útiles. Y entonces yo decía, pues salgo de la escuela y yo tomo el carrito y yo lo traía, ¿no? Después dije, pues que lo arrastre él. Pues ya, llévatelo, Pepe, a la camioneta. Y entonces yo, súbete, ¿no? Ya lo subo primero a él y ya después pongo la mochila en la camioneta. Y entonces empecé a cacharme porque de repente decía, pues que él baje sus cosas, porque yo ya pasé por verdulería, ya traigo tortillas, bla, 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 que él baje su mochila. Profe, él hace así como el de ¡pras! Después me di cuenta todo lo que le hizo a la camioneta en esa bajada, porque no es como que haga esto, no, él bajaba la mochila y yo dije, ¿por qué yo le pido esto? O sea, porque hasta además enseñarle a decir, no, la mochila se carga, no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo, en estos adultos, ¿no? Que somos hoy en día, con esta rapidez de vida, sí se nos olvida algunas cosas. Y la verdad es que estamos insertados en una dinámica que yo llamo contemporánea, que tiene que ver con, así como con la comida, ¿cómo se llama esa comida? Comida rápida, Comida rápida, de fonda. de fonda. Ojalá fuera de fonda, porque Doña Pelos, que hace sopa, guisado, frijol y todo, pues hace una comida completa. No, de esa comida rápida de que vas a la tienda, esa de las... Enlatada. Ajá, y ya nada más la metes al horno y ya está el hot dog hecho y ya todo. Estamos acostumbrados de pronto a la velocidad y yo lo noté, ¿sabe cuándo? Cuando estaba en el teléfono y no tenía internet. Entonces el teléfono se alentaba, como yo ya estaba acostumbrado que todo era rápido, Ajá. entonces de pronto yo no toleraba el espera a que cargara y todo ese tipo de cosas. Sí. Y termina uno diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio que yo ya no tenga paciencia para poder enfrentar la vida de una manera distinta? Ay, ahí toca un punto importante, profe. ¿Cuál sería la diferencia entre tolerancia y paciencia?
¿Qué separa ahí? Pues yo diría que la paciencia es la madre de las ciencias, que es una frase no mía, alguien la dijo, con mucha razón. Cuando uno le da el tiempo a las situaciones para que sucedan, como dejar que la fruta madure, por ejemplo, o sea, Ajá. tengo paciencia, sé esperar, le doy su tiempo a cada situación. Y tolerancia implica respetar la situación. Por ejemplo, yo tolero que porque respeto mi tolerancia a que usted tenga una, digamos, una afición deportiva a algo que no tiene que ver conmigo. Y yo la respeto, eso es ser tolerante. ¿Sí me Ok. explico? O sea, la tolerancia no es esperar o saber esperar con paciencia. La tolerancia es cuando implica respeto al otro con lo que yo no estoy de acuerdo. Bueno, aquí yo creo que la palabra de paciencia nos da como ese paso a paso, Ujú. ¿no? De lo que sigue, ¿Sí? lo que sigue, Ujú. lo que sigue. Y la tolerancia sería lo que arropa ese proceso, ese paso a paso. Yo diría, para más o menos segmentarlo, que la Ajá. paciencia es una cualidad que debemos tener todos de saber esperar que las cosas se den. Ok, la O paciencia. la paciencia. Y la tolerancia es que a pesar de que yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo que respetar su pensamiento, su decir, Ujú. su hacer. Tolerancia. ¿Sí me explico? Eh, por eso, cuando pensamos en el tema de hoy, se hablaba de que hay personas, según lo leído, que hay personas que, a pesar de que no están de acuerdo con la conducta del otro, Ajá. lo toleran. Algo así como si implicara fuerza para sostener. En la paciencia, ¿no? Me puedo esperar tranquilamente sentado, ¿sí? Por ahí, Sí, porque, perdón, profesor, pero lo de la tolerancia, yo había escuchado que desde hace muchos años, como que fue evolucionando el concepto de la tolerancia. Antes el rollo era soportar, soportar. Sí, soportar. ay, está tolerando el dolor, Ujú, ¿sí? ujú. Así, por ejemplo, yo cuando voy a los análisis de rutina, Ajá. al principio que ya veía que venía la aguja, decía, "Oh, oh", y tenía que morder, ya saben, ¿no? El clásico, "Ah", tengo que tolerar lo que va a suceder. Ajá. Sí, me explico, o Sí, sea, no. tengo que tolerar. No estoy de acuerdo, implica dolor, pero lo tengo que tolerar. Es decir, como dijera, Aguanto. aguanto, justo lo que iba a decir, no más que lo iba a decir de otra manera, como dice alguien por ahí, aguacha, aguacha, tranquilo, sí, tengo que tolerar. Ujú. Y la paciencia no implica sostener, aguantar, que significa tolerar. En la paciencia es solo saber Sí, esperar a queda que más el claro. proceso se dé, a Sí, que el exacto. proceso se dé. Pero Sí, bueno, pues. entonces, ¿dónde andábamos? Porque ya mi reversibilidad me falló. ¿Dónde andábamos? No, Está pues, sí. en lo Ajá. mismo, en que usted no es tolerante. Ajá, Pobre no. chamaco. Le No, yo, salió caro decirle, baja es, tus cosas. un poquito raro porque, bueno, nosotros psicólogos parecería, ¿no? Que deberíamos de tener como un todo, ¿no? Y no sé por qué alguien se rió, bueno, sabrá Dios, La pared. espantan en el estudio. No sé si de mí o de los psicólogos, ¿no? Pero la realidad es que se cree y se dice que los psicólogos deberíamos de tener como todas esas capacidades de tolerar, ser pacientes, este control de... ¿Y qué creen? En su caso, Yo, sí, en mi caso, me declaro una mujer muy poco paciente y muy poco tolerante, pero en mi día a día, porque en mi trabajo soy muy, ok, qué raro, se sabe poner la cachucha de la sí, psicóloga. sí, 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 qué cosas, qué ¿no? bueno. Dichosos sus pacientes. La verdad es que sí, Sí. sí. Ah, es que el otro día sí, alguien se queja. No, no es cierto. ¿Alguien se quejó? Se queja. Nada, no creo. De mí. Puede ser. Ay, Ay, déjale tomo a mi atolito. ay, yo no traje atole. Nadie me trajo atole. Mi café. ¿Quién sabe? Déjenme ver si la de la risa. Si la que anda por ahí espantando en el estudio. Gracias. A ver,
Ay, qué rico es esto. Dice tultitlán.com, qué buen tema. En estos tiempos de estrés y prisa, la tolerancia, paciencia y madurez brillan por su ausencia real. Sí, qué pena, qué pena, qué pena. Vivimos, o sea, como yo lo decía, vivimos en un mundo perdón, demasiado a prisa. O sea, estamos siendo adultos que ni siquiera una comida ya se disfruta. Bueno, no todos, ¿no? Pero es como, eh, ya tienes tu comida y rápido, ¿no? Porque ya viene una sesión, hay que ir a, no sé, a la escuela por los niños, a los deportes, ya tu hija te está hablando, tu mamá está al teléfono. Ya, diga lo que iba a decir. ¿Qué? Ay, no, no, Claudia, usted va a tener que tomar un curso de albures y calambures, de barrio, todo por ser de la alta sociedad de Coacalco Beach. No entiende cosas. Sí, me tengo que dar mis baños de pueblo Sí, ya. oiga, ya, se le pilla algo. Sí, soy muy, uy, no, qué barbaridad. Pero Ay, bueno, a ver quién la tolera. ajá, justo, justo. Sí. Bueno, estábamos hablando de tolerancia y entonces, a ver, empiezo a trabajar en mi tolerancia, en esta paciencia, y ya comprendimos, ¿no? Que como esa diferencia entre tolerancia y paciencia. Profe, una persona madura, o sea, por consecuencia tendría que ser tolerante, tendría que ser paciente. Si lo pensamos a la lógica de entrada, sí. Sí, sí. Es lo ideal. Sí, claro, pues, si ha madurado, entiende, ahora sí que entiende la vibra, entiende las situaciones y será tolerante. ¿Sí? Lo que Ajá. no significa que sea una fórmula general. Hay personas que tienen cierta madurez, y por eso le puse la palabra cierta al principio, que no pueden ser tolerantes ante ciertas cosas específicas, y eso usted lo entiende desde la psicología porque responde a algo que tiene que ver con su historia. Es decir, yo puedo ser tolerante a muchas cosas, pero hay algo que simplemente no voy a tolerar. ¿Sí me explico? Vayámonos al tema de pareja. En la pareja hay acuerdos, en la pareja hay toda una charla, hay donde hay cosas que sí vamos a hacer y todo, y sobre la marcha nos vamos a enfrentar con cosas que no se toleran. Pero no tienen que ver ni siquiera con la vida, sino tienen que ver con la persona. Hay cosas que yo, Juan, no tolero. Sí, o sea, eso no. Como Y, por ejemplo, por ejemplo, platíquenos. Por ejemplo, yo no tolero Ajá. la tolerancia cuando es intolerada. Nos regresamos. ¿Qué dijo? Nos dé un ejemplo, por favor. Hablando de pareja, lo que no tolera. Por ejemplo, yo no tolero que no me sirva mi cafecito a tiempo. Y me parece una falta de madurez. Sí, claro. Y mire que soy bien maduro. Ajá. Me parece una falta de madurez que haya un enojo por algo que puede resolver por sí mismo. Con mis propias manos. Claro, por supuesto. Feminista tenía que ser usted. No, no, está bien, no nos metamos en ese rollo. No, ahora lo aclaramos. No. Es que no me gusta hablar de mí, porque parece vituperio. Pero bueno, ahí le va. Sí, hay cosas que yo no tolero. Sí, ajá. Sí, por ejemplo, yo no tolero algo que ya se habló y que vuelva a suceder, cuando ya se habló. Ajá, me parece. Y es razonable. Sí, o sea, soy muy maduro. El tema es que mi intolerancia se me nota, me empiezo a poner prieto. Hoy el profesor viene intolerante. Tú vas a tener que irme con cuidado. Sí, la verdad es que de pronto uno tiene que entender cosas, ¿no? A ver, pero tenemos que hablar rápidamente de otros escenarios para llegar a este. La madurez, dijimos, no es un tema de tiempo. Sí, No. Sí es cierto que en los frutos sí, pero los seres humanos no somos frutas, aunque parezcan mangos algunos, ¿no? Pero requieren de desarrollo en diferentes áreas. Por eso hablé del desarrollo integral. ¿Qué debo entender como desarrollo integral? Sí es cierto que el sujeto tiene que desarrollarse biológicamente, ¿sí? El ejemplo más claro que pongo es que hay
niñas que a los 9 años son potencialmente mamás. Y su madurez no les permitiría hacerlo o serlo de la mejor manera. O sea, biológicamente sí, pero bueno, quién sabe, un médico nos tendrá que decir eso. Pero yo entiendo que biológicamente podría estar en posibilidades de ser madre y sin embargo valdría la pena que lo consideremos que no está madura para eso, biológicamente. Ajá. Socialmente, no lo digo yo, lo dice Erik Erikson, por ejemplo, que pasamos por diferentes momentos y entonces no es lo mismo la comprensión de la vida que tiene un niño a la comprensión de la vida que tiene un adulto, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo escucho mucho en casa, que ahora mi hija dice, ay papá, eso de ser adultos como que ya no me está gustando. Y te acuerdas cuando decías, ya quiero crecer para ser libre y hacer lo que quieras. Ajá. Cálmate, ¿quién te dijo que eso era ser adulto? Sí, ¿No? sí, Bueno, cognitivamente, se pasa por un proceso de aprendizaje y hay diferentes momentos. Los estadios que se entienden que tienen que ver con madurez. Y por supuesto el psicológico, ¿no? Donde uno debe tener esa fortaleza psíquica para enfrentar diferentes escenarios. Entonces, yo a eso le llamo desarrollo integral y yo entendería eso como madurez. Pero a ver, espérame tantito. Decía, la ley dice que una persona a los 18 años es adulto, lo que no significa maduro. Es correcto. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, tienes que hacerte cargo de tus propias cosas, pero todavía no estás en condiciones de hacerlo. Escribí hace mucho tiempo un artículo para una universidad privada cuyo nombre no digo porque no paga la publicidad. Pero siempre digo, es esa universidad manchada cuyo nombre no digo. Escribí que los jóvenes tenían que elegir su profesión en el momento más inadecuado para elegir su profesión. Ajá. O sea, imagínense que un chavito que está terminando la secundaria ya tiene que ir pensando a qué preparatoria se debe inscribir según el tipo de preparatoria. Ujú. O sea, si va al área 1, quizá tendría que ser algo de la vocacional. Si es el área 2, biológicas y de la salud, tendría que ir buscando. Y entonces los chavos, pues vamos a la prepa, pues porque hay que ir a la prepa. Y los papás que a veces no sabemos, pues la prepa, pues la cercana, la oficial acá en el Estado de México, por allá alguien las prepas de la UNAM, alguien piensa con cierta información ya va al Politécnico, etcétera. Es decir, tenemos que tener información. Ay, lo dije feo. Debemos tener información para tomar decisiones. Ujú. Y en cambio los chavos a esa edad tienen que elegir su área de concentración, por ejemplo, para la universidad y su carrera. Todavía no eliges bien tu outfit, la ropa que para ti es, porque todavía respondes a la moda y ahora ya tienes que elegir profesión, Sí. que es para toda la vida. Y peor yo diría, pareja. Ujú. Pareja. Hay quien elige pareja desde chavito y todavía no sabe, como dijera mi abuela, todavía no se lava bien los calzones y ya eligió pareja. ¿Sí? Y ya tiene actividad de pareja además. Entonces, no hay madurez, no hay madurez. Se tiene que pasar por los diferentes procesos. Ujú. ¿Así me explicó? Entonces, ahora sí, ¿cuál fue su pregunta? Ya se me olvidó. Pero no hice ninguna Sí, pregunta. es una pregunta, claro. Ser responsable. ¿A poco hice una pregunta? Ah, ya ve. O sea, me Sí, tilda hice a una mí. pregunta. Me tilda a mí, ya ve. No creo ¿No? que haya hecho una pregunta. Yo la estoy escuchando. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Entonces no respondo preguntas. A ver, sí, no había. Ah, sí, hay una pregunta Sí. de Karina. Ay, Karina. Buen día, qué gusto escucharlos cada martes. Ya hablaron de cómo aplica en la pareja, pero ¿y con los niños? ¿Cómo aplica la tolerancia y madurez con los hijos en todos los escenarios? Como mamá, pienso que encontrar un balance es toda una chamba bien grande. Sí, bueno, hemos bordeado los temas y quizá nos tenemos que concentrar un poquito con lo que dice Karina. Decía yo que la madurez no es solo un tema de tiempo, no es un tema de edad solamente. Tiene que ver con las diferentes áreas donde yo debo, digamos, transitar. Entonces ya puedo hablar de madurez. Yo soy una persona, por la edad, por el conocimiento que tengo, por las experiencias que he vivido y por toda la serenidad con la que enfrento las cosas, maduro. Ya está. ¿Pero qué cree? Puedo ser intolerante. Y decía,
La tolerancia tiene que ver algo con lo que tengo que soportar. ¿Sí me explicó? No, Ok, a diferencia de la paciencia. Ajá. ¿Sí? Entonces, tengo que ser tolerante a ciertas Y situaciones. usted dijo que era como pareja intolerante. Ya me acordé. No hizo, bueno, sí como una pregunta porque le pregunté que me diera un ejemplo. Y yo dije que yo No, usted no me volvió a tolero. preguntar ahorita que cuál era la pregunta. Sí, sí. Ajá. Y la respondimos, nada más que ya lo estaba molestando. ¿A poco? Sí, yo le dije que era A las cosas que intolerante se habían a las hablado. cosas que ya se habían hablado y que siguen sucediendo, entonces pues, soy intolerante. ¿Sí me Y por explicó? ejemplo, a ver, usted se ubica como una persona que es intolerante a algo que como pareja ya se habló y vuelve a pasar. ¿Qué hace con su intolerancia? Bueno, es ahí donde la madurez se tendría que jugar. Es correcto. Sí, es ahí donde la madurez se tendría que jugar y yo tendría que hacer lo que siempre digo. A ver, Claudia, respire. O sea, vamos a darnos tiempo, vamos a repensarlo. Estaba dando un curso hace mucho tiempo y yo les decía a los educandos, hace 1, 2, 3, 4. Y hágalo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y me decían, ¿qué estoy haciendo con eso? Mira, a veces viene la información, que tanto endógena como exógena, que la sentimos en las vísceras, y si desde ahí reacciono, estoy equivocado. Sí. Tengo que entenderlo, razonarlo para saber qué es lo que voy a decir. ¿Sí? Entenderlo, razonarlo para saber qué es lo que voy a decir. Ahí está el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ese proceso implica madurez. Es decir, cuando yo logro manejar mi emoción, cuando yo logro manejar la situación a la que me estoy enfrentando, con todo y mi intolerancia e incluso mi molestia, porque ojo, las emociones no se ocultan, se manejan. Claro. ¿Sí? Se viven y se manejan. Entonces, claro que soy intolerante, claro que me molesté y entonces tendré que saber decir, ¿qué onda con esto? Pues ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, y volverlo a poner en palabra. Porque creo que aquí entra mucho este tipo de parejas donde, ay, no, ya no. Sí, ahí. Y me voy. Agarro mis cuirias y me voy. Ajá. Y te bloqueo. Ajá. No, eso podría ser inmadurez. Es correcto. Sí, eso podría ser leído como inmadurez. Sí, porque no es una intolerancia, ¿no? Es una inmadurez por no saber solucionar las cosas. O sea, ojo con lo que estamos hablando, porque pareciera que de pronto le estamos dando a la intolerancia el peor de los castigos, ¿no? Hay quien es intolerante a la lactosa, ¿sí? Hay quien y no por eso deja de tomar leche. Claro, o de ser un ser humano maravilloso. ¿Sí me explico? Yo soy intolerante a X cosa, pero soy muy tolerante en otras situaciones. Por eso yo dije, la intolerancia tiene que ver con la historia de cada persona. Ajá. Usted puede tolerar muchas cosas, yo no. Mi umbral de dolor es muy bajo y hay personas que su umbral de dolor es muy alto, es decir, toleran el dolor, yo no. Claro. Yo, por ejemplo, soy intolerante a las mentiras. Sí. No es algo que no soporto. O sea, tener a una persona que constantemente diga mentiras me causa un tema, sí, ya. Ok, entonces, si Ok. tomamos eso como ejemplo, claro, yo no sé si tenga problema con las personas que mientan, no lo sé. A lo mejor no lo he observado, pero no lo sé. Lo que sí sé es que usted sí es intolerante a las personas que mientan. Tiene que ver con usted y con su historia. Algo le mueve a usted. ¿Sí se entiende? Algo le mueve a usted Claro. ese tema de las mentiras. Tiene que ver con usted. Por eso dije, no satanicemos la intolerancia, porque hay quien es no tolerante a algo, pero es muy tolerante para otra cosa. Es decir, que alguien no sea tolerante a algo no quiere decir que él sea intolerante en todo. Claro, o sea, yo puedo ser, o sea, no soy tolerante a las mentiras, a las personas mentirosas, sin embargo, me encuentro con mucha sensación, ¿no? Y no significa que yo no tenga la capacidad de poder trabajar con esas personas, Claro. inclusive cacharlas, ¿no? Y decir, espérame, ¿no? Claro, que es mi mejor chamba. ¿Se acuerda de nuestro programa que se llamó La mentira, la ruta a la verdad? Sí, o sea, es que la mentira va a tener su lógica, pero bueno, claro, no nos perdamos. Sí es cierto que entonces hay que ser tolerante. Y para responder la pregunta, ¿qué hay que hacer con los hijos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? Es bien importante, yo no quisiera decir reeducar,
porque se oye así como de pronto muy impulsivo. No, yo quisiera decir, volver a poner en palabra, o será que por la psicología y el psicoanálisis no tengo otra opción primera para decir, es que hay que hablarlo, y hay que hablarlo, y hay que hablarlo. Eh, Hay que hablar con esos hijos, hay que volver a explicarles, Con esos hijos de su madre. sí, que además habrá que decir que como son de su madre, son como son precisamente por la educación que recibieron. Ay, a mí no me ande metiendo. Ay, no, perdón. Claro, el otro día mi madre me dijo, ay, es que tú, le dije, mamá, tú me educaste. Pues sí, pero había también un otro. Que Claro. no nos avienten toda la bronca a nosotras. Mi pobre padre era un hijo más. Sí, es verdad, casi Sí. todos pasan por ahí. Sí. Bueno, no, pero sí es cierto que uno también tiene vida. Eso también me lo dijo mi madre alguna vez. Ah, bueno, sí, yo te eduqué, pero también fuiste a la escuela y ya creciste, o que no tienes cerebro, o que... Sí. Claro, uno también tiene que enfrentarse a eso. Entonces, Karina dice, ¿pero qué con los hijos? ¿Cómo aplica la tolerancia y la madurez? Bueno, trabajemos en la madurez de la mamá y de la hija o del hijo, ¿sí? Hay que trabajar. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que saber, como en la fruta, esperar el tiempo que le dé lo que le tiene que dar, ¿sí? O sea, no enseñemos, como dije hace rato, trigonometría si no se sabe las tablas, ¿no? Vamos poco a poco. Pero sí es importante poner en palabra, y yo siempre he dicho, y proyectar el escenario. Es decir, vamos a pensar, es intolerante el hijo o la hija porque no se levanta temprano para ir a la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, tengo que explicarle las consecuencias y a veces uno tiene que valorar también dejar que llegue tarde a la escuela para que se enfrente a la autoridad de la escuela, porque la mamá le va a resolver con tal de que no llegue tarde a la escuela. Ujú. ¿Sí? Entonces, eres Va a intolerante. brincar los topes. Sí, y Me brinca. acordé de Pepe. Sí, Eso hacía. Con tal de que sus hijas Ajá, no se cumplieran. pasaba los topes y todo eso. Y no sé, hoy en día hay cosas que uno va madurando y no precisamente solo con la propia experiencia, ¿no? Sino con lo que uno observa. Y yo, por ejemplo, soy pues yo me voy normal. Ahora voy a llegar tarde. Te levantaste tarde. Y tendrás que asumir Y esa las es la consecuencias. consecuencia. Claro. Tendrás que asumir Claro. las consecuencias. Y de entonces, eso. claro, uno como mamá termina siendo mala onda, porque cabe mencionar que con cuando manejamos de la mejor forma la madurez y la tolerancia, no significa que no vamos a tener consecuencias. Incluso podríamos tener más, ¿no? Con los hijos, cuando uno quiere hacer las cosas como lo más correcto, lo más sano, sí o sí pasamos por el qué mala onda, no te importa nada, solo tú, y dices, guay, o sea, trabajo para esto, busco la manera más sana, con amor de criarte y tienes como esos comentarios de los hijos. Pero justo aquí yo creo que teníamos que tener esa tolerancia de saber y esa madurez de saber que las palabras vienen no a partir de ese hijo que también te ama, ¿no? Sino de esta poca capacidad que no ha que ha desarrollado o que todavía no termina de desarrollar de lo que estoy diciendo, no lo estoy sintiendo desde el fondo de mi corazón, sino desde aquí, desde el impulso para allá. Por eso la importancia, digamos, de la empatía. Que es algo que se tiene que manejar en la tolerancia. Claro. A ver. ¿Usted no cree en la empatía? Yo de entrada pienso que la empatía es imposible. Ajá. Pero porque yo soy así, Claudia, de que quiero ir más allá. Es imposible que yo sienta lo que usted está sintiendo. Y creo que está como muy descompuesto el concepto de la empatía, Ajá. ¿no? O sea, psicológicamente lo decimos como de ponerse en los zapatos del otro. No, jamás. Ni O sea, me quedan tus zapatos. Güey, Me no. quedan guangos. Sí, o sea, ni somos los mismos, ni tenemos los mismos gustos, ni la misma talla, ni mucho menos. Me parece que la empatía va más allá de solo colocarte en el otro lado, ¿no? La empatía es humanizarnos, es tener esta humanidad, ¿no? De saber que hay dolor
y por el simple hecho de saber que existe dolor, yo ya estoy movida. Claro. Es que lo dice bien. Sí, sí. Lo digo tan bonito que parece que es cierto. Ay, ya me las sé. Ay, córtelas. No, esta vez la neta sí le iba a decir que estuvo chido. Ay, ay, ay. Es que lo dice bien. La empatía es en algo en lo que sí puedo de verdad vivir como si estuviera en tu lugar. O sea, no, yo no puedo pensar como el otro, ni puedo sentir lo que el otro, porque no es cierto. No es Voy a cierto. decir algo grave. Si yo voy a esos procesos tradicionales, etcétera, un velorio, pues, y llega la gente. Justo, se me vino a la mente usted cuando estuvo en el velorio de mi esposo. A ver, cuénteme. Sí, o sea, se me vino a la mente y así, fue antes de que usted lo mencionara. Porque justo que las personas que te tienen un aprecio, que te quieren, que saben como la historia, como que han estado cerca de ti, o sea, yo no creo, no se lo creería si usted me dice ahorita, yo lo mismo que usted estaba, yo me puse en sus zapatos, o sea, no, yo era la esposa. Sí, ¿no? Ya nomás faltaba que yo fuera el esposo sí, o sea, de su marido. Que me estuviera engañando el Pepe con Varela. No manches. O sea, no, pero bueno, la empatía se da desde donde se dice, voy a acompañar a alguien en su dolor. Nada más. Ya. O sea, siento tristeza de verla así. Claro. O sea, siento feo. Y ese feo puede ser un mucho. Y esa tristeza puede ser, pero no va a ser la mía. Claro, nunca. Ok. Bueno, sí. Allá entonces ya nos entendimos, pero hay que decirlo. Si yo voy... háganse para allá, ¿qué más? Vamos a seguir platicando, profe. Resulta que si yo voy a ese proceso, a ese velorio, y le digo a ese, lo siento mucho, ¿en verdad lo siento? Güey, eso fue su esposo, no el mío. Pero sí lo siento. No, pero es que hace rato le dije que qué bien lo dijo, porque la empatía está en la parte humana. Ajá. O sea, yo soy un humano sintiente, diciente y hablante, que puedo entender que tú sientes, piensas y dices. Y tu dolor que estás expresando, que yo no lo siento, puedo saberlo como humano que tú estás sufriendo y entonces te voy a respetar. ¿Sí? Y no te voy a decir, ay, te acompaño en tu dolor porque ni te acompaño. ¿Sí? Porque yo, si regresamos al escenario, hubo gente que sí estuvo de pe a pa y hay gente que hizo acto de presencia y se fue. Y hay gente que solo fue, la saludó para que usted se enterara que ahí que estuvieron. Y nada más. Y nada más. Entonces empezamos a catalogar, perdón que lo diga tan bruscamente, pero la verdad es que así es. Entonces la empatía no es que yo estoy sufriendo lo que usted está sufriendo. No, yo la aprecio tanto que sé que usted está sufriendo por lo que usted está viviendo, no por lo que yo estoy viviendo. Entonces yo la acompaño en eso. Y yo voy y le digo, si necesita algo, aquí estoy. Y tan. ¿Sí me explico? Eso sería más empático que quererme poner en el lugar del otro donde yo digo que es imposible. Es imposible. Entonces ya, después de haber pagado tantas mensualidades, le vengo a entender lo de la empatía, ¿sí? Hágame por favor un devuelto. No, de hecho, ahora tendrá que seguir pagando. ¿Por qué? Porque sigue aprendiendo, no diga que no. Bueno, eso sí. Ahí está. Eso sí. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que lo dice. Y hay que abrir un curso, por cierto, ¿no? Porque el banco no es empático conmigo. Sí, estaría súper. Nuestros gastos no son empáticos con nosotros. Bueno, entonces, pobre Karina, nos ha de seguir esperando ahí porque no le respondemos totalmente. Me parece que sí, profe. ¿Sí? Valdría la pena que nos dijera si queda como un poquito claro, pero me parece que el tema de los hijos, como yo decía, ¿no? O sea, la tolerancia, manejarla, no es nada sencillo, pero como usted dijo, profe, hace ratito, ellos van a accionar a partir de lo que nosotros también enseñemos, y es real. Si estamos frente a una mamá intolerante, que se desespera, que no espera ese proceso, bueno, el resultado va a ser una hija que quiera todo de manera inmediata, que no esté como en esa orillita, ¿no? Donde se asome y diga, ay, mejor me hago para atrás. O sea, no.
Yo justo por eso ahí digo, Clau, que la palabra toma un papel bien importante. Justo. Porque habría que ver qué edad tiene el hijo o la hija para ubicarlo en qué está sufriendo, qué está gozando, qué está pensando. Porque no es lo mismo el bebé que llora porque tiene hambre y la mamá va y le da y el niño hasta se desespera. Y se sacia y duerme plácidamente. Pero es que ese niño ¿Sí? depende de mí. Claro, pero ojo con lo que dijimos hace rato. Si yo no dejo que este niño demande la comida, él no sabrá que es una necesidad y por tanto no sabrá esperar. Tendrá lo que llaman los psicólogos intolerancia a la frustración. Ajá. Y ese niño que la mamá, el papá le da todo y no sabe lo que significa recibir eso, o sea, no sabe el costo, no estoy hablando del precio, no sabe lo que cuesta que ese niño tenga esos zapatos, no lo sabe, solo los pide. Cuando tenga que valerse por sí mismo y no sepa el costo, no sabrá valorar lo que tiene y tal vez no pueda pagar el precio. Entonces ya me metí en rollos para explicar precio, costo y valor, ¿no? Yo digo que sí, porque se me vino rapidísimo a la cabeza cuando un paciente dice, porque ¿qué crees? Y estamos hablando de un paciente de entre los 45 años, 65. Yo cuando necesitaba un pantalón o unos tenis o unos zapatos, mi papá me decía, píntate toda la casa y cuando acabes de pintarla vienes. Híjole, profe, creo que hay una línea muy delgada entre saber trabajar por algo, y como en esta demanda, y luego la otra en donde ya después tenemos un adulto que le cuesta mucho trabajo recibir algo por esa lucha en el rescate. Ojalá me esté comprendiendo. No sé si se entienda mi idea. No, pero soy tolerante. No, es que sí, o sea, se me viene la idea, estos adultos que les cuesta mucho trabajo recibir algo, porque justo en su infancia y en esa adolescencia, recibir algo era como todo un triunfo. Ok, vamos a entenderlo como bien lo dice. Y tenemos que separar los conceptos. Precio, costo y valor son cosas distintas. El precio es la moneda tras moneda que usted pagó por un producto o servicio. Yo diría que el costo es todo lo que usted tuvo que hacer para tener esas monedas y lo que significa. ¿Sí? Okay. Y el valor es esa estima que nosotros le damos a ese producto o servicio gracias a lo que nos costó pagar el precio. Lo dije bien, de ida y de vuelta. Y ahora lo remito a la consulta. Si viene un paciente más bien, si viene una persona a solicitarle consulta y usted cobra X cantidad de dinero, pero observa que se esfuerza por trabajar, pero que tiene tantas necesidades que pagarle la consulta podría ser desgarrar su vida alimenticia, por decirlo así, quizá usted baje un poquito sus pretensiones financieras, ¿sí? Pero no se lo va a regalar porque si se lo regala, entonces esta persona no le va a dar valor a este trabajo que usted está haciendo, porque no le está costando pagar el precio. Hay personas que saben que esto significa algo muy importante y se esfuerzan, eso es el costo de pagar el precio y entonces lo valoran. Claro. ¿Sí? Por eso es importante el tema de los dineros en la consulta. Sí. Si el paciente es cierto que no tiene suficiente capital, bueno, hay instituciones, hay psicólogos que pueden cobrar menos, porque hay otros que cobran más caro, etcétera, o podemos llegar a un acuerdo. Quiero que sepa que yo específicamente con los adolescentes, al principio le digo al papá, denle el dinero al adolescente para que él me pague. Y él se desprende del dinero, pasó por sus manos. Obviamente eso yo lo voy a trabajar con él. A ver, ¿qué pasó? Cuando tú me dabas el dinero, no, me lo dio mi papá. Bueno, pero para dármelo a mí. ¿Qué significa eso? A ver, cuéntame. ¿Sí?
Porque este cuate, con esa lana pudiste haberte comprado algo a ti. Y sin embargo fue para mí, por el trabajo contigo. O sea, lo estamos trabajando para que el cuate valore lo que cuesta pagar el precio. ¿Sí me explico? Entonces, regresando incluso con Karina, si nosotros a los niños le damos todo, ese niño no va a tener tolerancia porque lo recibe fácil. Si nosotros hacemos que se lo gane, ese niño valorará el costo de pagar ese precio. Ajá. ¿Sí estamos? Hasta Ok, ahí vamos bien. por un lado. Por otro lado, una persona que trabajó desde jovencito, jovencita, para poder vivir, entonces valora todo el trabajo que hace, es decir, el costo de lo que tiene y entonces lo cuida. ¿Sí? Porque el chavo, por ejemplo, el chavo que simplemente el papá le compró los tenis, pues no los cuida. Pero hay quien los limpia, los protege, los usa no indiscriminadamente, etcétera, porque ya lo valoró, sabe del costo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, aunque no meramente me estoy refiriendo a esas mujeres u hombres que tienen que trabajar como tal, salir de su casa y dejar, no sé, estudios y todo eso, trabajar y tener algo. También me estoy refiriendo a estas personas que fueron muy limitadas, ¿no? Desde niñas y que hoy en día les cuesta mucho recibir. Habría que ver la historia de ese sujeto, porque yo en general entiendo, si una persona que fue limitada y tuvo que trabajar para tener, pero además le condicionaron en el ejemplo que usted puso, píntame toda esa pared para que yo te dé este pantalón, entonces significa mucho trabajo recibir. Y entonces lo voy a leer a la inversa. Si alguien de pronto recibe algo, le cuesta trabajo porque sabe que tendrá que pagarlo de alguna manera. Ajá. Y y además ese pago no es cualquier pago, puede ser algo fuerte. Entonces mejor no lo recibo. Eso podría ser. Habría que entenderlo, porque yo le diría, tengo un paciente, para decirlo de alguna manera, que le cuesta trabajo recibir. Le cuesta trabajo recibir, desde un regalo hasta un apoyo. Le cuesta mucho trabajo. Todos hemos tenido un paciente así. Sí, le cuesta trabajo recibir y en su historia es un trabajo arduo siempre. ¿Sí? Y me ha costado trabajo tener lo que tengo. Y yo estoy acostumbrada a que mi trabajo más bien el beneficio de mi trabajo es gracias a mi esfuerzo. Y de pronto yo digo, pero déjate ayudar, ¿no? Déjate ayudar. Ahora que se puede, quién sabe después. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, esa lucha de pronto hay que entenderla también con la historia. Sí, porque incluso pudiera suceder que al momento de dejarse ayudar, se descoloca. Y entonces pareciera que ya no es. Ya no estoy siendo. Y eso también duele. Y claro, porque estamos hablando de un sentimiento de pertenencia. Sí, claro. Y de continencia. Claro. Estoy corporalizado aquí. Ya no soy yo, ya somos. Y está difícil ahí. Y está cabrón. Aunque hay quien dice, hay que seguir siendo. Ay, no, sí, yo. Pero con ganas. Ay, sí. Que no, claro. Ya cuéntenos. A mí ese ayúdenme. A mí sí ayúdenme. A mí sí Ay, yo sí recibo. Ay. Oiga, ¿quién es Raúl? Cuéntenos. ¿Quién es Raúl? ¿Por qué? Pues lea, dice Robin Pumas. Hola, buenos días. Está súper nutriente este tema. Saludos, Claudia. Soy Raúl. ¡Raúl! Oh, ya sé quién es. Era mi paciente. Era mi paciente y pues ya estamos como en pláticas de que vuelva a regresar a su proceso. Hola, Raúl. Si todavía estás conectado, te mando un fuerte abrazo. Muy bien, qué bueno que ya nos dijo quién es Raúl. Y aprovecho para leer todo lo anterior porque solo nos fuimos así como que a lo que teníamos que enfrentar en el momento. Dice Univir Radio, saludos a toda la gente de Univir Radio, gracias a la producción, por allá al CEO de Univir Radio. Emanuel González, déjame pongo los lentes porque dice papuchines. Sí, dice papuchines. ¿Dónde? Emanuel González Papuchines. Saludos, interesante tema. Gracias, Emanuel González Papuchines. Muy bien, excelente. Lali Tapia nos está viendo. Saludos, Lali Tapia, muchísimas gracias por siempre vernos.
Miriam Cruz nos está viendo, saludos Miriam. Dice que nos sigue. Karina, bueno, ya leímos algo de Karina y nos está viendo. Muchísimas gracias. Ecatepec.com, saludos, excelente tema. Texcoco también, saludos en cabina, interesante tema. Muchísimas gracias a la gente de Texcoco, Ecatepec y también de Tultitlán, que ya habíamos leído lo que la gente dice de Tultitlán. Qué buen tema. En estos tiempos de estrés, estrés y prisas, la tolerancia, paciencia y madurez brillan por su ausencia. Miri CG. Saludos, qué buen tema. ¿Hay alguna forma, alguna herramienta para desarrollar esa tolerancia? Sí. La respondo de inmediato a reserva de que Claudia pudiera desarrollar un poquito esto y con mi ayuda, obviamente. Pero el primer paso, yo diría siempre, es el apoyo psicoterapéutico. Y ojo con lo que digo. Va a psicoterapia no solo aquel que tiene que solucionar un tema, sino aquel que quiere estar bien. Por eso siempre digo que quien va a psicoterapia debe ser una persona inteligente, porque no solo van los que están mal, sino los que quieren estar mejor. Bien, claro, eso va a ser muy importante. Alejandro García dice, qué buen tema, muy interesante. Gracias, Alejandro. Coacalco, lo seguimos. Saludos. Saludos, me brinco a Karina porque ya habíamos hablado del tema que ella propone y también de Raúl. Leti Mota nos está viendo. Saludos, Leti. Saludos, un abrazo. Saludos, dice ella, presente, escuchando. Muchísimas gracias, Leti. Qué bueno que escuchas, pero también puedes participar porque es un tema que me parece que para todos es y que todos tienen una gran posibilidad de opinar, Clau. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la tolerancia en los hijos. Y yo la verdad me voy a ir a un poquito más cañón, me voy a meter en una bronquita, porque yo siempre he pensado, profe, que el bloque paterno es uno de los temas más complicados de tocar de manera social. Le voy a decir por qué. A ver, para explicarme. Nosotros no podemos o no deberíamos de quejarnos de la mamá y del papá, porque te escuchas mal. O sea, socialmente, ay, pero es tu mamá, pero es tu papá. Ay, pero qué vieja ya. Ah, no, perdón. Pero, y en sesión nos ocurre mucho, ¿no? O sea, tener a un adolescente que dice, es que mi mamá, y ya cuando uno como psicólogo, cada quien tiene su estilo, aclaro, cada quien con su autenticidad, pero cuando le dices algo, o sea, pues, te tienes a la madre, ¿no? Y es, sí, estoy harta, estoy cansada. Entonces, como que el chavito, la chavita, se abre y empieza a hablarlo, porque allá afuera no se puede hacer así. O sea, y en sesión, bueno, decía yo, cada quien tiene su forma de trabajar, pero a ver, hay momentos donde sabe que es su espacio y lo puede hablar de una forma libre. Bueno, estoy diciendo todo esto porque como es el papá y es la mamá, no podemos tener como esa queja, pero la realidad es que creo que somos adultos estresados y con poca tolerancia porque venimos de allá, venimos de un papá o de una mamá que las cosas eran como muy rápido y era como yo lo digo. No hay forma de que tu opinión cuente. Tu forma de pensar no tiene nada que ver con los años que yo tengo. Porque si yo ya tengo 50, 60, yo ya sé más que tú. Y aunque tú leas y hayas estudiado y tengas una carrera, no importa. O sea, aquí el que importa soy yo, porque yo sé, yo tengo experiencia y tú no. Entonces es bien complicado porque creo que ahí se maneja la tolerancia. Y creo que también nosotros podemos ahí trabajar mucho con la madurez cuando decimos, mi papá es así y ya no lo voy a cambiar, no hay manera. Pero yo sí, ¿yo qué voy a hacer con lo que él me sigue diciendo? Él me sigue diciendo que él tiene toda la experiencia, que yo soy toda una güey, que aunque tenga todos los libros de encima, pues mi opinión no tiene nada en comparación a lo que él sabe por su edad. Y entonces creo yo que la madurez nos representa cuando comenzamos a ser seres que manejamos esa información. Y yo le digo a mis pacientes, ya no solo es lo que te dicen, sino lo que tú haces con lo que te dicen. Claro.
Híjole, mucha información en una participación. Pero voy a tratar de decir lo primero que llamó mi atención. Hablar del otro no es grato, porque cuando Juan habla mal de Pedro, habla más mal de Juan que de Pedro. ¿Sí? Entonces, hablar del otro no es estrictamente lo correcto. Pero si el otro es el papá o la mamá, está delicado el tema siempre y cuando se hable frente a los hijos y frente a los otros. Pero en sesión yo diría no, allí es el lugar correcto. Claro. ¿Sí? Yo le digo a mis pacientes siempre, este es el único lugar, el único escenario donde puedes decir lo que quieras, de quien quieras y como quieras, incluyéndome. Sí, porque pues se vale, ¿no? Entonces, este lugar es tan propio, tan tuyo, que puedes decir lo que quieras. Entonces, sí, yo frente a mi hijo, frente a mi hija, no hablaré mal de su mamá, pero con mi psicólogo, con mi psicóloga, seguramente voy a poder decir todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, con lo que me hizo enojar, con lo que no estoy entendiendo, con lo que quisiera gritarle, etcétera, etcétera. Incluso, profe, con lo que en algún momento fui tolerante. Claro, y que Y ahora ya no. No, o sea, yo puedo ser tolerante con mi madre y decir, es que pues, cuando era niña pasó esto y su mamá le pegaba y su papá le engañó y mi abuelo engañó a mi abuela y no sé, puede decir muchísimas cosas más. Pero llega un punto en nuestra madurez que ya eso no es tolerable y se va a ver mal ante toda la familia, ¿eh? Porque esa persona que ya se puso en proceso, que ve las cosas diferente, que se sale del corral, será la señalada. O sea, sí o sí, eso ocurre. Entonces, ya lo veo de otra forma, ya viví este proceso, ya agarré la onda, ya digo, híjole, sí, mi mamá, pero estoy notando en esta madurez, en este proceso, que está dañándome de manera sentimental, intelectual, emocional, psíquica, etcétera, que yo ya estoy llevando todo eso ahora con los míos. Entonces, tendríamos que tener la madurez suficiente para saber que nuestra decisión de retirarnos va a tener una consecuencia familiar y social. Seremos señalados. Sin embargo, creo que en este tema que estamos llevando en este programa, la madurez está desde el momento en que comenzamos a tomar decisiones más conscientes, a pesar de lo que esto conlleva. Ay. La verdad es que se me olvidó lo que iba a decir. Pero me voy a acordar. Sea tolerante. Lo voy a recordar. Porque ¿Lo interrumpí? No, pero mientras usted habla, pues, como dijera alguien por allá, mi cabeza ya está. Ajá, yo digo eso. ¿Sí? Ajá. Ya son dos quien dice eso. Entonces creo que yo también tengo que decirlo, ya somos tres. Mientras usted habla, yo ya estoy pensando por dónde. Pero bueno, y entonces ya recordé. Creo que la nomenclatura, creo que el nombre que se le da a ese paciente que tiene ciertas características en la familia, o que es el señalado, es el paciente identificado. Y entonces definamos, así, sin tanta teoría, ¿quién es el paciente identificado? Ese paciente que por su salud o por su patología es quien carga la patología familiar. Es decir, el paciente identificado es aquel al que le decimos, pues es que es él. Y la familia, con todas las broncas, ya le pone a esa persona la bronca de todo. Ahora, es el paciente identificado y es el que va a la consulta. ¿Sí? Entonces la familia parece que ya se relaja porque ya este cuate se va a atender, esta chava ya se va a atender. ¿Qué cree? Esta persona que se está atendiendo, si se atiende con una persona que en verdad está haciendo la chamba, Ajá. Ahora sí que va a madurar, va a entender la situación, responderá a la situación familiar, no será tolerante ante situaciones, lo va a poder poner en palabra. ¿Y qué cree? Otra vez va a ser el señalado, porque es el que se salió del corral, como ustedes. Claro. Pero ¿qué crees? El que se atrevió y que sea tal vez
la palanca para que la familia se mueva. Si no, no va a funcionar. ¿Sabe qué es lo que hay que observar, Clau? Cuando viene la esposa a consulta y él no se atiende, él empieza a boicotear la consulta. Él empieza a Sí. decir, pues ya vas con tu psicólogo, ¿no? Pues es que tu psicólogo esto y tus... Y entonces la empieza a Incluso boicotear. nos acusan Ajá. de cuando hay separaciones de Entonces, dejaste que que te se me... metiera cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, eso ya es. Ay, ahora sí ya tengo que entender, a ver, mango, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? Entonces, ¿qué dicen en su consulta? Es que sí pasa, o sea, hay hasta memes, o sea, hay memes donde dicen, seguramente ya tu psicóloga te metió basura, ¿no? Y ya te dijo, y por eso estamos cada vez más alejados. Yo tuve, no voy a decir quién, no está conectado su amigo de su amiga de la amiga, bueno, que me contó que en una pelea él le gritó, nosotros estamos peor desde que tú vas con Claudia. Y sí, qué bueno. Y yo dije, cobró tanto, mijo. Ya después, también él se empezó a atender conmigo. Claro. Pero sí, o sea, hay hasta memes, ¿no? Donde nos avientan. Pero déjeme decir algo a lo que acaba de decir. ¿Cuál de las dos? De todo. ¿De la metida? ¿Qué dijo? Ah, ¿verdad? Sí, estamos peor desde que vas a psicoterapia. Claro, porque ya no es el mismo babas que permite cosas. Se está moviendo y entonces él ya no quiere que sea una mujer que se defienda. Sí, ya no quiere que sea eso. Está siendo un peligro. Está siendo un riesgo, claro. Entonces estamos peor, que bueno, quiere decir que las cosas se están moviendo. Ayer decía alguien en la reunión donde yo estaba, ay no, es que si estás bien cañona, te voy a buscar una cita con Claudia. Y yo entre mí dije, mándamela, nada más para que veas lo que te regreso. Después no le va a gustar. Sí, claro. Pues yo le voy a decir a Melissa que borre su teléfono. Le va a decir a Melissa que borre. Sí, no sea que... ¡Bloquéala! No sea que salga peor. No. Ay. Bueno, entonces... ¿Dónde andábamos? Así las cosas. O sea, bueno, estábamos con este tema de la familia, porque a mí sí me ha ocurrido muchísimas veces que en sesión cuesta mucho trabajo tener ya no solamente queja, profe, sino abrir el panorama de lo que la familia representa, darse cuenta, permitirse eso. Me cayó el 20 de saber que mi mamá, durante todos estos años, esto fue lo que me enseñó, esto es lo que he ido tolerando, pero que hoy en día ya no puedo, ya no quiero. Claro. He madurado lo necesario, lo suficiente para saber que esto me está causando. Bronca. Y ahí es donde se acompaña la tolerancia en la madurez, ¿no? Esa tolerancia que me está dando como este proceso, ya lo voy maquilando, ya lo soporté, ya lo conllevé, ya lo trabajé, ya lo hablé, y todo esto ha hecho que mi proceso me dé una respuesta en la madurez. Y en la madurez tomo decisiones. Claro. Y en las decisiones entra la conciencia y digo, esto ya me cayó el 20. Y ya ahora ya veo una representación de todo esto. Y yo le voy voy a apuntar a lo que usted dice, y a pesar de que tengo la suficiente fuerza para seguir tolerando, ya no quiero. Ya no quiero y es una decisión. Sí, entonces sí, hace rato, bueno, al principio usted hablaba de la correlación madurez-tolerancia y le digo, sí, se supone que quien es maduro será tolerante, pero tolerante no significa solo aguantar, también sabrá saber decir hasta aquí. ¿Sí? Claro, y además asumir la consecuencia que esto conlleva. Si lo hablo desde la pareja, quizás el ya no tolerar ciertas cosas me va a llevar a no tener que estar en esa relación. Ay, es muy duro lo que acaba de decir. Sí, o sea, yo ya te puse en palabra, que es una de las cosas que nosotros manejamos mucho en el programa y además de manera profesional, ¿no? Poner en palabra porque estamos haciendo una descarga.
¿no? Y lo estamos depositando en un alguien que me va a regresar eso, pero más revuelto. Bueno, si lo que yo ya puse en palabra ya se dijo una, dos, tres veces, y la contraparte no pone de su lado, no hace lo necesario, porque lo que ya le dije no le representa ninguna pérdida, tendría que tener yo la suficiente madurez para decir, ¿qué hago aquí? Me voy a quitar. Y entonces eso es una consecuencia que va a doler. Con la familia pasa lo mismo. No me gusta cómo actúa mi hermana, no me gusta cómo es mi papá conmigo, no me gusta lo que ya hace mi mamá, lo toleré por años. Estuve en la familia, me quedé, lo hablé, lo lloré, lo grité, me enojé. Ya no más. La madurez me va a dar nuevamente la oportunidad de tomar decisiones y lo que conlleva esto, que es una consecuencia. Yo creo, profe, que tomar una decisión, sí o sí conlleva a una consecuencia, buena o no tan buena. La verdad es que tenemos que decir que cuando uno toma una decisión, eligió. Ujú. Eligió, y cuando uno elige, renuncia a algo. Claro. Yo elijo estar tranquilo y renuncio a mi familia, por ejemplo, o a algún elemento de mi familia. Y esa fue mi decisión. Ahora, si mi decisión tampoco me hace feliz, tengo que revisar lo que elegí y lo que renuncié, porque fue una mala decisión. Claro, porque además también el tomar una decisión que además tendría que ser con la mayor conciencia y tiene una consecuencia importante, a veces es bueno como regularnos. Y creo que todos tenemos esa capacidad, ¿no? Voy a volver a poner el tema de las mamás, de la familia, y entonces a veces diría uno, ¿vale la pena retirarnos? ¿Valdría la pena quitarme de mi mamá? O pudiéramos comenzar a tener una dinámica en donde yo sé a lo que voy. E incluso no me voy a ir a meter toda la semana, pero el día que vaya, lo voy a hacer con toda la entereza y con todo el amor y decir, te voy a llevar aquí y te voy a llevar allá y voy a hacerte el día lo más bonito que se pueda, pero yo sabiendo poner estos límites, ¿no? Sabiendo que cuando tengo que retirarme, justo ahí, vámonos. Ya se está empezando a poner medio brusca mi madre, es momento de retirarme. Fíjese que, híjole, qué temazo, temazo, porque afortunadamente esto lo dice faltando casi 40 minutos para que acabemos y nos da mucho tiempo para recortar este tema. De verdad que bueno. Una máxima con la que yo de alguna manera pensaría que trabajo es que en algunos casos, y esto le va a sonar hasta conocido, al puerco espín. El puerco espín, que si se acerca se lastima y si se separa tiene frío. Entonces tiene que encontrar el punto más justo, el punto más adecuado para estar lo suficientemente cerca para no tener frío y lo suficientemente lejos para no lastimarse. Entonces yo en psicoterapia digo, para mantener una muy buena relación habría que estar lo suficientemente cerca. Pero para tener una excelente y muy buena relación también hay que estar lo suficientemente lejos. Sí. Y no estoy hablando solo de la pareja de matrimonio o de noviazgo, sino la pareja madre-hijo, la pareja creo que aplica más ahí. Aplica más. Sí, claro. Entonces sí, de pronto mi madre es mi madre, la amo profundamente, le debo muchas cosas, he aprendido muchas cosas, pero eso no significa que por su inexperiencia, por el momento en el que estuvo, por los tiempos distintos en los que estamos, por las situaciones particulares, por mi edad, por las circunstancias, etcétera, pues de pronto uno ya no tiene que tolerar ciertas cosas. Es decir, yo lo voy a decir de broma, pero es en serio. Mi madre era capaz, y además tenía una puntería clásica de las mamás que se quitaba la chancla y reatatán, y a donde estaba le daba. Sí, hijita, tenía buena puntería. Yo he escuchado mucho, profe, así como usted dice de su mami, las mamás de antes
tendían mucho como a eso de De los guantarriazos. los golpes. Sí, sí, que ahora de pronto hay que decir, respira, pero no porque esté mal, sino por las circunstancias, yo diría hasta sí, sociales, hasta de crítica, ¿sí? Pero espérenme, regreso. Ella lo solucionaba así de manera condicionada, ¿no? De hecho, hablando de memes, dice, ¿qué psicoterapia ni qué nada? Aquí estaba la terapia de mi mamá, la chancla, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que mi mamá me aventaba la chancla y le atinaba además. Y yo creo que tenía convenio con el distribuidor de escobas, porque me las rompía. ¿En serio? Sí, me acuerdo mucho. Ujú. Que decía, te estoy hablando, espérate, pues apenas lo dijiste una vez. Era intolerante. Juan, ¿y yo qué pasó? Voy. Y para la segunda ya no me volvió a hablar. Y llegaba, madre, te estaba hablando. Entonces, para la siguiente vez apenas decía Juan y ya estaba, ¿y qué pasó? Sí me explicó por qué, porque así era. Que así haya sido no significa que ahora pueda volver a ser. Entonces ahora llega y me dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Y yo, tranquila porque te quito el bastón. Tranquila porque como me gusta el fútbol y me voy a barrer a ese bastón. Te lo voy a tumbar, ¿no? Sí. Ya no tendría por qué. Sí. Entonces le tengo que decir, mamá, ya no soy aquel niño que tuvo que tolerar esto. Ya no, por favor no lo hagas, soy tu madre, porque soy tu madre. Híjole, qué terrible, ¿no? Sí. Entonces, hay que ponerle distancia. Por supuesto, ¿cuál es la distancia de la que usted está hablando? Nadie dijo que se va a ir para siempre, solo voy a estar en el momento adecuado, el tiempo suficiente y en el momento justo. Sí. Así de simple. Ahora pregúnteme, ¿y cuándo es el momento justo? ¿Cuál es el momento? No sé, de hecho, a ver, por favor. No es cierto. Yo le voy a contestar, el momento justo es ni antes ni después. Sí, porque si usted se va antes de tiempo, se pudo haber solucionado esa situación. Y si se va después, tal vez sería muy grave. Sería peor. Sí, tiene que ser ni antes ni después. Y el ejemplo que pongo, voy a poner dos ejemplos, es la tauromaquia. Es decir, el torero. Para los que conocen de la fiesta taurina, el ole, la algarabía del público es cuando el torero se acerca lo suficiente y al mismo tiempo está lo suficientemente lejos para no ser cuerneado por el toro, embestido, ¿sí? Y le da el pase. Y todos, ¡ole! Porque estuvo en riesgo, pero no sufrió el riesgo, ¿sí? Entonces estuvo en el lugar justo. Si da un paso más, adiós. Y si da un paso menos, se le feo. Entonces, no, tienen que estar ahí. Ese es el momento justo. Y alguien me decía, pero yo no sé de toros. Y le dije, los jóvenes adolescentes y a veces uno que otro viejito, cuando nos sale un grano, que nadie quiere tener un grano, si te lo quieres quitar antes de tiempo, te lastimas. Te lastimas. Claro. Y si te lo quieres quitar después de tiempo, te lastimas. Tiene que ser en el momento justo y hasta dices, ay, ¿dónde hay otro? Sí me explico, porque ni duele ni nada y parece que sí se expulsa adecuadamente. Entonces, ese es el momento justo, ni antes ni después, en todo, en el sexo, en la vida, en la charla, en el tiempo. Tenemos que estar justos, justo a tiempo. Entonces, la retirada también es justo a tiempo. Si usted está en su casa, y dije su casa porque usted dijo mi casa, si usted está en su casa, tiene que estar, si no quiere, porque no es posible, cantidad de tiempo, tiene que estar calidad de tiempo. Claro. ¿Sí? Y hay que saber cuándo decir, bueno, pues buenas tardes, sigan divirtiéndose. Sí, claro. Hay unos vidrios. Y va a ser cosas que no vienen haciendo los demás y también van a ser vistas y tal vez no de la mejor manera. Claro, porque pues resulta que usted se salió del corral, pero a lo mejor es lo más saludable. Pero bueno, creo que también teniendo como un lugar de contención, todo esto es llevable. O sea, porque ya no se generan culpas, ya no se genera este remordimiento, ya no se lleva ay no, y el día que ya no esté mi mamá, y el día que no esté mi papá, y me voy a sentir culpable. No, ya no. Ya uno lo tiene como tan trabajado que dice, yo a mi papá sí. Yo, por ejemplo, tengo un papá muy rígido, o sea, con cosas muy fijas y que ya entendí que no las va a cambiar.
porque no quiere, porque no puede, porque no se pone en manos de ningún profesional, etcétera. Es mi papá, lo amo. Y hoy disfruto muchísimo los desayunos con él. Lo que no ocurría hace, no sé, 8 años, incluso, ¿no? No tiene como que demasiado, donde era como, híjole, así de, oh, yo sé que me va a decir de cosas, ¿no? Pues también pórtese bien. Es que siempre me he portado bien. O sea, Sí. todos nosotros somos como, o sea, somos una familia donde los hermanos como, la verdad es que, pues, ¿qué puede pasar, no? Nos gusta bailar, nos gusta cotorrear, pero somos como hijos buenos, voy a hacerlo así. Y mi papá siempre encontraba un algo. Y así de, y comemos así. Hoy en día lo sigue haciendo. Ya ni baila. No, lo sigue haciendo y hasta después se ríe y dice, ah, ¿por qué seré tan agradable? ¿No? Mi papá. O sea, sí lo dice Es que porque vio a Alejandro Suárez. sí, realmente lo dice por él, pero porque él ya se cachó de que a veces así como que chale, pa, o sea, cosas que las avienta, pero que ya todos nosotros es como que, ay, pa, ya no nos causa un rollo emocional, ya no se nos pone el nudo en la garganta, ya no. Ya uno lo trabajó tanto que así es mi papá. Y cuando dice, ay, ¿cómo se ve tan agradable? Ya también me río. O sea, mis hijas se ríen así de, ay, papá, ¿no? Y él mismo se ríe y ya pasó. O sea, hay que escoger también esas guerras. Claro. No siempre todas son para echarle Claro. enjundia. Uno tiene que elegir las Sí, guerras. definitivamente. Vamos a leer por acá porque Leti Mota dice algo que así de pasada dije, ay, hay que tocarlo con tiempo. Dice, considero que la madurez no es directamente proporcional con la edad. Totalmente de acuerdo, ya lo dijimos claramente. Si entre personas que no hay relación alguna, la tolerancia casi es nula, ahora en la familia por la independencia mental es nula completamente. Híjole, sí, porque además le ponemos más énfasis a los cercanos y a los que tenemos relación porque nos importan. Porque si no me importara, pues ni tolerancia te voy a tener. ¿Sí me explico? No hace falta. Entonces, sí, con la familia es más difícil. Preferimos callar y pensar, es mi mamá. Y por respeto, dejo que piense y diga las cosas como quiera para evitar problemas. Cuando opinas o manifiestas tu desacuerdo, serás la mala o inmadura. Dicho está, refuerza lo que nosotros dijimos. Estamos ahora sí que en sintonía, ¿sí? Porque sí es cierto. La verdad es Lo que va a que pasar. así va a suceder. Ojo, pero si es mi mamá, mi mujer, mi hijo, mi hija, con quien la intolerancia, aún maduros o inmaduros, está sucediendo, es importante poner en palabra todo inmediatamente. Volverlo a decir, sí es cierto, las veces necesarias, y entonces me estoy contradiciendo porque yo intolero cuando ya se habló y no hay cambio. Bueno, pero tenemos que pensar también a quién se lo estamos diciendo. Claro. ¿Sí? Porque Claro. pues si se lo decimos por ejemplo, fíjese que cuando nació mi sobrina, mi hermana estaba feliz con su hija presumiéndola y le digo, pero si nació defectuosa, ay, no digas eso, habla, tiene dientes, camina, controla sus esfínteres. No, ¿verdad? Salió defectuosa. Claro, pues a un bebé no le podemos exigir lo que a un niño de 4 años. A uno de 4 no le podemos exigir a uno de 8, a uno de 8 no de 10, al de 10 no los de 13 y al de 13 no al de 15. ¿Sí me explico? Y así sucesivamente. Tenemos que ubicar a la persona y entender que está en un proceso particular, ya lo dije, psíquico, social, cognitivo y obviamente biológico, y bueno, espiritual. Hay que incluirlo. Está en proceso, entonces quizá no me va a entender, pero yo siempre digo, lo vuelvo a decir y lo sostengo, si es necesario, yo voy a argumentar todo lo que pido, argumentaré, ¿sí? Yo te pido, por favor, Claudia, yo le pido esto y esta es la razón, no nada más porque yo quiero y porque estoy prieto, se hacen las cosas como yo diga, no, hay una razón que sostiene mi solicitud. ¿Me aceptaste la razón? ¿Sí? ¿Me aceptaste el argumento? Entonces, ¿por qué no hay cambio? Ah, te voy a esperar porque también es un proceso el cambio, porque el cambio no es como de ropa.
No, además, no significa que nosotros, porque tengamos una solicitud, tiene que ser atendida Y nada más a como claro, nosotros la sí, queremos. no. El otro cuenta también. Claro, Y tiene una historia, y tiene un pensamiento, y tiene albedrío, su base. y tiene un proceso, ¿sí? Pero si ya se Claro. acordó, ya se acordó. Exacto. No hay vuelta de hoja. Y No hay podemos vuelta. desacordarlo también. ¿Sí? Claro, porque también vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay que saber cuál guerra me voy a echar encima, Ujú. ¿no? Si valdrá la pena como ceder un poquito, ¿no? Y decir como, bueno, voy a aflojar no solamente lo que para mí es suficiente o necesario, y voy a también a permitir que entre el otro, ¿no? ¿A dónde llegamos? Ujú. Sí, tiene que haber acuerdos. Entonces, por ejemplo, con los hijos hay que seguir argumentando, hay que seguir ejemplificando, hay que seguir hablando y darle su tiempo, ahora sí que a la madurez. Sí, hay que darle su tiempo. Ese fruto apenas está en proceso y lo vamos a entender. Por ejemplo, un adolescente que de entrada tiene conflicto con la autoridad, punto. Y la autoridad es mamá o papá o los dos. ¿Sí me explico? Entonces va a tener una bronca. Sí. Ah, pues sí, pues porque lo dices tú, ¿no? Y sí, pues porque soy tu madre. Sí, claro. Pero yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. Sí, o sea, están caños. Para todo, ay. Sí, para todo. Para todo contestan. Sí, yo le diría así, nada más que tú te graduaste de hija o de hijo y yo de papá, así que hay O diferencias. díganles así como de ya, cállese bocón. Así me dijo al aire un día, ya cállese bocón y yo. Ajá. Cállese bocón. Yo le digo a mis hijas, ya, bocona. No, pero porque, o sea, explícame. Ay, no, yo también, o sea, yo tengo 3 hijos, pero una de ellas, que es Dani, yo dije su nombre. Sí, es como de, ¿pero por qué? Pues porque ok, pero explícame. Porque yo entiendo tu posición, pero mira, ahora te voy a decir, guau, o sea, es Excelente. extremadamente diplomática, sacó lo del papá, ¿no? Yo diría, político y todo excelente, ya dijo su nombre, excelente, bien, hay que hablar, hay que poner en palabra. Eso es discutir, no pelear. Discutir es poner los argumentos para que el otro se adhiera o no. Sí, de hecho, si tengo como un tema con la mayor es, a ver, vamos a sentarnos, ¿no? Y es, ¿no? La parte acusadora, la mamá, Claudia, ¿no? Y la otra, la contraparte, ¿no? La agredida. Seguramente la agredida. Y entonces Daniel es así, pero, a ver, está hablando mi mamá, ¿no? Y ¡Qué chingón! ¡Bien, y luego, Dani! y voltea y está acá hablando conmigo y le dice, creo yo que si sigues haciendo ese tipo de gesticulaciones, pones la plática En riesgo. Ajá. Sí, qué bien, entonces, qué padre. Dani trae mucho ese rollo porque fue criada por 2 personas que es como todo dilo. O sea, todo ponlo sobre la mesa. Pero llega un punto donde dices, sí, Dani, ya te dije que sí. ¿Pero por qué? Porque sí, Dani. En esta intolerancia. Claro, o sea, y usted dice, ya perdí, ya sí, me ya, voy. yo. No Es puede real. ser. Le voy a dar el teléfono de un psicoanalista para que se atienda, por favor. Déjeme leer a Cristian. ¡Doc! Hola, Doc. Hola, Doc. Qué gusto. La otra estaba viendo un saludarte. video donde se andaba tatuando. ¿A poco? Ajá, estaba aquí en Univit. Ah, sí, ya recordé. No es cierto, no lo vi. Pero siga diciendo, siga diciendo. Sí, estaba o sea, como en su programa. Y lo estaban tatuando. Lo estaban tatuando. Órale, órale, bien. Saludos, Doc. Doc Cristian Villaseñor, un Para abrazo. que le pasen los datos, ¿no? Usted se quiere hacer un tatuaje. Me voy a poner aquí un tatuaje, pero no se ve. Tendrá que ser con tinta blanca. Para Yo creo se que sí. Y fluorescente, por favor. Ah, qué chistoso. A ver cuándo va a la casa. ¿Sí? Oiga, ya casi nos vamos. Ay, no es cierto. No, nos falta mucho. Nos falta poquito, pero Agustín Zúñiga ya nos saludó. Dice, buen día, excelente tema. Un saludo a los dos. Muchas gracias. También abrazo de Cristian Villaseñor. Muchísimas gracias, Agustín y Cristian. Oiga, Clau, hablando de madurez, ¿ya sabe que vamos a cumplir 2 años en 2 semanas? ¿En serio? ¿Cómo ya tan cañón? No puedo creerlo, profe. Yo ya estaba con el pensamiento de la mañana de, pues, tenemos que poner una pausa.
Hay que poner una Hay que pausa parar. en sintonía, irnos de vacaciones, no lo sé. Pero si usted se va de vacaciones cada que quiere. Ay, ¿no es cierto? Hace 2 ¿Cuál? semanas dijo, yo no voy a ir. No es cierto, no dijo No, así. ¿Por no. qué no vinimos? ¿Por qué no vinimos? Si no tuvimos programa, no me acuerdo. ¿Por qué fue? No sé, creo que usted se iba a casar. O no sé. Hasta me dio tos. Y No sé. Nos dijeron que no la hiciéramos de tos frente al micrófono, que se escuchaba todo. Pero es inevitable, perdón. Bueno, si ya vamos a cumplir 2 años al aire. ¿Cómo ve? Al aire 2 años. Pues no sé, claro. tenemos que hacer algo padre. ¿Cómo qué? No sé, no, lo quiero había hablar de pensado. más, pero traigo una idea desde hace ya un ratito de un programa especial. Pero no lo digo para que no se generen expectativas e idealizaciones y terminemos así en un programa normal Y terminemos aquí. Hoy festejamos 2 años. Con un pastelito aquí. y no sepamos de qué hablar. Y no sé, o sea, podemos hablar del festejo, de lo que significa la fiesta. Pero desde el punto de vista, pues, sí, obviamente. No sé, o quizás si no venimos. Y nos tomamos el día. Sí, o sea, ¿por qué? O transmitimos. Se me lo engolatraba. O transmitimos desde dónde. Pues no sé, desde algún lugar, no sé, desde la playa. Ay, ¿te imaginas? Estaría padrísimo. A ver, Alejandro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si nos mandas? Si nos ayudas con los vuelos. Y al hospedaje. Y bueno, y la comida. Ya nomás. Nosotros vamos solitos. Bueno, Y ya, a ver. transmitimos desde allá, ¿no? Sí, o sea, llevamos tu programa a otras alturas. Ahí él lo lleva a España, lo lleva. O sea, ¿y por qué nosotros no? A ver, Porque no tenemos su varo. a ver, si tenemos toda la disponibilidad, jefecito. Bueno, estamos a poco tiempo, no sé, quizás hoy podamos cerrar nuestro programa De una un vez. poco más temprano. Ay, no. ¿No podemos? No sé, digo, tenemos tiempo y tenemos temas que usted aquí puso de acordeón, Claudia. Pues es que mire, yo aquí puse como unas diferencias en lo que era la tolerancia y la inmadurez, y además dentro de la madurez, pues, ¿qué ocurre, no? Claro, pues es de lo que hay que hablar para cerrar. Ujú. Fíjense bien, según su acordeón, el primero es autorregulación. Cuando una persona logra entender que su vida, lo acepte o no, lo reconozca, anda la cámara, lo acepte o no, lo reconozca o no, responde mucho a su historia, a su vida inconsciente. Hay cosas de las cuales uno no da cuenta, no tiene conciencia de que están sucediendo y suceden. Bueno, entonces, cuando uno logra entenderlo por experiencia, por madurez o incluso bajo el proceso psicoterapéutico, uno tiene que hacer algo. Hace rato yo decía que las emociones se viven, no se pueden boicotear. El buen Freud decía que lo que no se tramita ahora, tarde que temprano va a salir, Claro. no de la mejor manera. Entonces es mejor enfrentarlo, ponerlo en palabra. Ir a psicoterapia, le respondo nuevamente a Miriam que decía, ¿cómo hacerlo? Hay que ir a psicoterapia. En la psicoterapia, la escucha del otro, que es una escucha imparcial y además no tendenciosa, tiene la oportunidad de develarnos y enfrentarnos a lo que de pronto nosotros no podemos ver, pero no por ignorancia u otra cosa, sino porque estamos metidos en la situación y hay cosas que no vemos, pero cuando las vemos desde afuera se ven de una manera distinta. El ejemplo que siempre pongo es cuando estamos redactando. Bueno, en mis tiempos escribíamos con la máquina de escribir y de pronto ya no nos gustaba lo que escribimos. Y entonces quitábamos la hoja y otra vez. Desde el principio. Sí, y no nos gustaba y quitábamos la hoja. Después con la computadora pues ya le borrábamos, ¿no? Ujú. Entonces había chance como de avanzar. Pero le llamo yo síndrome de la hoja en blanco. Es decir, cuando de pronto tenemos que escribir algo y nos sentamos y no sé qué escribir. Y no sé qué escribir. Y por fin lo escribo y ya lo revisé. Ya lo revisé, lo volví a repensar, ya me gustó.
y lo entrego y lo primero que hace el profe o la profa es decir, falta de ortografía, esto está mal, ¿qué quisiste decir aquí? Sí. Porque y nos rayan nuestras hojas. Sí, pero a lo que voy es que de pronto uno está tan metido en la situación que no tiene tolerancia. No, discúlpenme ustedes, estamos en vivo, pero hay peticiones físicas Pues ándele. que no podemos esperar. Y mi madurez me ha dado la oportunidad de decir, tú hazlo. Así que voy al baño. Córrale corriendo. Bueno, decía entonces que... ¿Qué decía? ¿Dónde andaba? Pues es que me interrumpió. Ah, ya. Decía yo, el síndrome de la hoja en blanco. Es decir, cuando nos enfrentamos a escribir y de pronto no sabemos qué escribir y por fin lo logramos, cuando nos lo revisan, cuando se supone que ya terminamos, resulta que cometimos el mismo error y no nos dimos cuenta que estábamos cometiendo ese error. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo estoy metido en la situación hay cosas que no alcanzo a ver. Pero cuando lo pongo a consideración de otro, ese otro, porque no está sufriendo lo mismo, hablaba de la empatía hace rato, como no está metido en la situación, hay cosas que sí puede ver. Ese es el psicoterapeuta. Entonces, ir a psicoterapia nos va a ayudar a ver lo que no vemos, obviamente por la colaboración de otra persona. Y eso va a ser muy, muy importante. Me parece que ese es un dato de madurez, saber entender que necesitamos colaboración, en este caso del psicoterapeuta, ¿sí? O de Claudia, que ya regresó. Ahora, punto número 1. He subido como 5 kilos. Sí se notaron. y cuando uno se puede dar cuenta, entonces, hay herramientas bien interesantes que yo al principio desdeñaba, pero he aprendido que funcionan y funcionan muy bien. En este caso, la autorregulación, claro. ¿Sí? Cuando uno logra regular su situación personal, se logran muchas cosas. Debo decirlo abiertamente. De pronto la palabra regular espanta mucho a la gente, porque, ay, mi hijo salió excelente en la escuela, mi hijo regular. Y ya vemos como que algo está pasando mal. No es cierto, regular no es ni tan ni muy. Está en el punto, digamos, justo, yo decía, ¿no? Hace rato, es regular. Es una persona regular, una persona que no reprobó materias a lo largo de la carrera, fue un alumno regular. Entonces tenemos que regular nuestras emociones, tenemos que regular nuestro estado de ánimo. Y hay muchas técnicas de autorregulación, por ejemplo, la respiración. Creo que todos tenemos la capacidad de regularnos y creo que es uno de los trabajos que se hacen más en sesión. O sea, todos nosotros como psicólogos deseamos que nuestro paciente se vaya lo más quieto posible. O sea, cuando tienes a un paciente por primera vez y de repente llega, y me he dado cuenta que muchos psicólogos lo primero que hacen es una entrevista. Porque pues eso nos enseñan, ¿no? En la escuela, que la anamnesis. Hay un protocolo, que hay que seguirlo. Y no sé, profe, yo a veces desencajo con muchos psicólogos porque creo que esa entrevista puede esperar. Incluso ni siquiera tenemos que poner en espera si nosotros hacemos una buena conversación, ¿no? Y donde deseamos que sería nuestro primer objetivo, es que esta persona que hoy viene en crisis, que viene llorando, que viene muy mal, hoy busquemos la forma suficiente para que se regule y se vaya de aquí, no diciéndome, vivo en tal y no soy católica, o sea, ¿qué religión eres, güey? O sea, ¿ahorita qué me importa? ¿Ahorita qué? Ahorita cuéntame, dime, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Etcétera. Que desde el momento en que la persona lo pone y nos lo dice, nosotros lo desdeñamos y entonces decimos, sí, claro, y esto, y entonces buscamos. Esa es una forma de regularnos. Entonces el paciente se va más quieto, más tranquilo. ¿Y qué creen? Va a tomar una decisión. Y la decisión va a ser regresar a mí. Qué bueno. Y no solo yo, Claudia, sino es el proceso lo que le dio. Esa forma de regularse, de saber que... Yo tengo una paciente que me dijo, Claudia, ¿te acuerdas que
lloraba y de todas las sesiones, y primero lloraba y sí, no paraba de llorar. Hoy sus sesiones son, no significa que porque haya dejado de llorar, no, significa que ella comprendió que puede regularse, que busca la manera en decir, esto me duele y esto pasa, pero ahora lo veo de esta manera. Digo, qué chido. Porque aunque no me digan, este trabajo o esto que estás haciendo conmigo o lo que estamos haciendo está padrísimo, ya con solo saber el avance que tiene el paciente, es suficiente para decir, bueno, pues tan güey no estás. Fíjese que toca un punto muy importante. Y voy a decir algo a propósito. En los anales de la psicología, lo que pasa es que en aquel programa yo quise decir algo así y usted dijo, anales, ¿y qué anda pensando? Sí, en los anales, en los registros, en los archivos, pero bueno, sí, cierto, cuando los estudiantes incipientes, con S y con C, en la incipiencia de la psicología, se piensa, y no estoy diciendo que esté mal, solo digo que hay maneras, lo que usted está diciendo. Hay que hacer la anamnesis y la entrevista inicial y llenar una serie de datos que son muy importantes, no sé para quién, pero muy importantes. Sí. Pero es más importante la parte emotiva con la que llega el paciente. Él trae una demanda que incluso no podría ser la correcta, porque después algún día seguramente vamos a hablar de la generación de la demanda y que vienes, la neta vienes por otra cosa. Este fue apenas el detonante. En la punta del iceberg, ¿sí? Bueno, primero ahora te escucho. Y ya que tú te equilibres, te regules, que estés tranquilo por medio de la palabra, el ensamble, yo siempre digo la palabra y su ensalmo es maravilloso. Va a lograr que él esté bien. Logró poner en palabra. ¿Sí? Ya está tranquilo. Ya vendrá a otras sesiones, como usted dice, y va a venir a mí, ¿no? Va a regresar a psicoterapia. Ya tendremos tiempo de decir, ¿y cómo se llama su mujer? Sí, y cuando dice de hecho, en la misma terapia, ¿no? Sí. Yo he llenado media entrevista con el solo. Con la primera sesión. Y de pronto hay preguntas que ya uno no tiene que hacer, ¿no? Sí, que ya uno ya no tiene que hacer porque ya nos lo dijo. Entonces, pasamos a lo más importante, que sería que él pueda poner en palabra, que el paciente pueda poner en palabra la situación que le desasolve emocionalmente por el momento, nada más, lo que los psicólogos le llaman la catarsis, ¿no? Ese vaciamiento emocional del momento. Ya lo revisaremos, ya lo estaremos revisando, ¿sí? Pero pasamos a otro momento. Y luego decía de la autorregulación como técnica por medio de la respiración. No sabemos respirar, profe. No, ¿por qué me dices, oiga? Porque es real. Sí, claro. No sabemos respirar. Sí, se dice que la respiración se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Pero tendría que ser diafragmática, llevar el oxígeno al estómago que mueva el diafragma, que estimule la parte baja de los pulmones, que haga que se activen las arterias más chiquititas que están en los pulmones y que normalmente no, por nuestra respiración rápida, no estimulamos. Y después, al optimizar la respiración, todo nuestro cuerpo está oxigenado y funcionamos mejor. Sin embargo, cuando le hablas a un paciente de la respiración, es como... Respiro desde que nací, ¿qué me vienes a decir? O sea, no, es que no me... Ni con eso. Pues, ¿cómo lo estás haciendo? Claro, mal. O sea, porque es real. No sabemos respirar. Es más, cuando tenemos buenas técnicas para respirar en este trabajo de autorregulación, podemos tener síntomas que no habíamos sentido, como por ejemplo marearnos, ver lucecitas, ¿no? Ver colores. Con la respiración podemos tener como tener un color presente y con ese oxígeno llevarlo a todo el cuerpo. Qué maravilloso. Yo generé una estrategia a la que le hice llamar introyección proyectiva. Obviamente para que tenga un nombre medio rimbombante, pero sí. Pero en realidad es, ¿cómo te metes en ti mismo? Cosa que de pronto nadie hace, la introyección, pues, y después ponlo afuera en cómo lo ves.
Ahora, ¿cómo te ves con eso? Y es por medio de la respiración. No sabes los grandes resultados. Hay Hasta- resultados bien sí, la bonitos. verdad es que En la sí. terapia Gestalt, profe, pues usamos mucho ese tipo de técnicas y incluso cuando van personas a sesión donde traen dolor, ajá, que yo no soy especialista, no traigo ese rollo, o sea, para que se sepa, ¿no? Como en algunas personas que tienen como en sintomatología y todo eso, que buena onda, y hay otros que creo que manejan, no sé, ya que te pueden hasta curar y no sé cómo chingados, o sea, con Pues diplomas, todo eso está cañón, o sea, yo nada que ver, pero yo sí estudié bien, hija. mi enfoque y mi especialidad sí me ha dado como la formación, vamos a decirlo así, en llevar técnicas de respiración y además en esta manejamos mucho en la Gestalt técnicas de eh, sesiones como guiadas, ¿no? Como el de vámonos, cierra los ojitos y todo. Y de verdad que es un trabajo bien bonito porque ves a la persona que dices, no, pues sí me duele, pero ya cuando va al órgano, a la parte donde la mueve, donde hace consciente, donde la respiración, yo decía, ¿no? Llévate el color allá, ese dolorcito y todo eso. Lloran, 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 porque ya no solamente era pues, el dolor, sino lo que ocurría con esta mano, que dejó de hacer, que ya no le permitieron. Entonces, digo, ¿por qué les digo esto? Porque la terapia es algo bien chido. Dice que me hace recordar, para continuar con lo chido, cuando yo terminé la licenciatura, imagínense. Ya, en el año del caldo. Sí, no, y ahora ya estamos en otros años. Dice, yo empecé la licenciatura en 1987. 82, 83, 84, 85. Tenía 5 años, yo, pero Fíjese no nada. manches. Yo que Melissa ni había ni siquiera toda la... Yo terminé la licenciatura y la maestría y Melissa estaba apenas haciendo proyecto. Ahí es cuando se ven las diferencias, Sí, ¿eh? sí. Cuando uno se pone a pensar de chale. Yo le decía a mi esposo, tú ya tenías 12 años, yo todavía ni siquiera nací. Me dice, pero qué tal. Ya mejor no le refutaba nada. Y él a los 12 años, no, ya. Ok, entonces vamos a seguir Sí, acá, ya. ¿no? Sí. Sí, No vimos imagínense, mi Melissa barbaridad. todavía no era ni yogur y yo ya tenía la maestría en sexología. Qué increíble. O sea, académica. Sí. ¿Qué estaba diciendo antes de eso? Usted siempre me lleva a otros escenarios. Pobres de sus Que ya pacientes. tenemos 9 minutos. Que usted me dijo, me llevó a recordar Ya. algo. Cuando yo terminé la licenciatura, Ajá. en ese afán de querer saber, había un cuate, José Pérez Jamahue, que fue mi gran maestro, eh, que abrió un seminario de psicodiagnóstico clínico. Y obviamente yo me fui a inscribir. Y, y él eh, nos enseñó, obviamente, desde el psicoanálisis algunas pruebas. Psicoanálisis no maneja pruebas, pero él con Sí. toda su experiencia decía, estas pruebas como psicólogo te pueden ayudar a tener información. Y yo aprendí una prueba que poca gente sé que conoce. Yo he dado clases de eso a algunos alumnos que llamaré privilegiados, que no a todos, y bajo solicitud, y solo si hay compromiso lo explico. El desiderativo, que es poco conocido. La palabra desiderativo viene de desire, que significa deseo, y que son 6 preguntas básicas. Sí es conocido, pero no tanto. ¿Con doble S? Desiderativo como desire, sí. Y luego, el tema de mis manos. Ahorita me acordé por eso y porque usted dijo cuando se van ahí la mano y lo que no hizo. Eh, es una prueba que se llama la prueba de mis manos. No la voy a decir para que digan, ay, ¿de qué es eso? Y entonces los pacientes empiezan a pensar el tema de sus manos y lo que significa y no saben toda la historia que sale. Entonces me estoy acordando porque la batería de pruebas era el desiderativo, el tema de mis manos, el de garabatos. Cuando yo estudié criminología y criminalística, yo ya sabía todo lo que me iba a decir el maestro porque yo ya lo tenía, ya lo sabía. ¿Sí? El de garabatos. Y la famosa autobiografía que poca gente la ocupa.
poca gente la ocupa. Entonces, cuando tú le dices al paciente, a ver, escríbame su autobiografía, ¿cuántas cuartillas? Güey, pues depende, ¿no? ¿No? Lo que tú quieras. Yo dejo esa, profe, pero a los papás. A los papás. O sea, mi paciente y el trámite de tu mamá. Ok, está bien. ¿Qué le parece si un día lo revisamos? Le explico porque yo lo levanto. Yo lo hago, profe. Okay. Usted sigue hablando. La autobiografía. Porque ¿cómo te percibes? Hay quien me dice, nací en 1900X, o bueno, ahora 2000, nací en el 2000 tal, estudié tal y terminé la carrera de tal. Ese eres tú. No hay otra cosa que veas en ti. ¿Sí me explico? Y la idea es que se escriba y que se profundice tanto que uno pueda observar muchas más cosas. Pero bueno, necesitamos ir cerrando y aquí tengo algunos mensajes que quiero leer. Agustín Ramírez ya lo habíamos saludado. Ale Domínguez dice, saludos mis psicólogos favoritos. Ale, hola, Ale. Muchísimas gracias. Dice, qué gran tema, la hoja en blanco. Sí, yo le llamo el síndrome de la hoja en blanco, aunque después en filosofía se utilizó la tabla rasa, algo así, ¿no? La tabla rasa donde se escribía todo, etcétera. Pero bueno, eso es en filosofía. Nos está viendo Ale Domínguez, muchísimas gracias. Dice ella, las terapias considero deben ser abrazativas, así como lo es escucharlos. Sí, me parece que más allá de la parte física del abrazo es como simbólico, estoy contigo y todo, aunque respeto a quien lo haga y no hay bronca. El eminente doctor Roberto Peralta dijo, vamos a dar un curso de abrazoterapia y lo que eso significa. Yo tengo una experiencia muy interesante con el tema del abrazo y lo digo rápidamente. Venía una niña, ¿se acuerda que le dije que trabajaba en una escuelita en La Condesa? Venía una niña así, siempre así, bien seria, y su mamá igual. Y entonces yo me agachaba, en aquel tiempo, pues imagínese, yo sin panza. 30, sí se podía agachar. Sí se me podía agachar, y 30 años menos, pues me podía levantar. Sí. Ahora ni una ni la otra. Sí, ok, sígale tomando su batutito. Sí. Y entonces abrazaba yo a la niña y en la siguiente a la siguiente visita de la niña que venía a diario, la esperaba con abrazo. Y la niña seria. Llegó un día en que la niña sonreía, hasta que un día ella estiró los brazos y abrazó. Y la mamá sorprendida porque, claro, era la copia fiel de ella. Bien interesante el tema de los abrazos. Me hiciste recordar. Hoy en día, los profesores no pueden hacer eso. No, pues sí, está prohibido. Está ahora a distancia. A los niños, a los adolescentes y a los adultos en general. Y tiene también como este lado razonable y el otro lado que las escuelas pues no le invierten para tener este trabajo psicológico donde se comprendería que justamente este contacto físico es necesario. Sí, pero bueno, nos estamos metiendo en otra bronca. Y nos lleva a escenarios donde hubo una noticia terrible recién, por una denuncia horrible, etc. De un profesor que se quitó la vida, claro, ¿no? Increíble. Por temas de malas lecturas. Pero bueno, Armando, así que sí, Ale, muchísimas gracias, me hiciste recordar aquello. Armando Enrique Juárez Valencia. Ay, sí. Buen día, seguimos atentos al tema de hoy, gracias y hasta pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchen su música, buena salsa. Sí. María Concepción Patlán, reina siempre, María Concepción, igual que la Tapia. Hola, María. Saludos, no me pude conectar desde el inicio, pero veré la repetición de tan importante tema. Sí, por favor, compártelo, invita a los amigas, amigos, porque hoy dijimos así como con asociación libre muchas cosas alrededor del tema, pero sí, la verdad, de manera consciente de lo que estábamos diciendo. Muy importante hacer eso que dice Claudia Mireles. Ay, atienda el comentario de Ale, por favor. A ver, dice, muy importante hacer eso que dice Claudia. Respiración, dolor, emoción es el eje de la fisioterapia corporal emocional. Hay que hacerle caso al cuerpo. Hay que hacerle caso al síntoma. Y siempre que Ali es una broma de que Claudia, ¿eh? Sí, porque pues aquí somos dos. Sí, por supuesto. Yo digo que el cuerpo habla. El síntoma dice, el cuerpo habla. El cuerpo dice, algo me está pasando, algo está sucediendo y de pronto puede ser algo tan grave fisiológicamente como psíquicamente. El cuerpo dice cosas muy importantes. Recién mi sobrina dice, ay, me duele la panza. Le sacaron necrosada la vesícula, imagínese. ¿En serio? Imagínese no. 30... Dios bendito. Sí, imagínese un día más, medio día más, hubiera
me hubiera dado, ¿cómo se llama? O sea, choque séptico, ¿no? No, terrible, terrible. Que bueno, sí, hay que escuchar al cuerpo, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, porque vale, tanto en lo rico como en el dolor. Sí. Vayamos a terapia. Siempre nuestra invitación, atiendan esa intolerancia que tienen a muchas cosas, a personas, sepan desde dónde viene, cuánto tiempo tuvieron que trabajar o estar ahí para llegar al punto de decir, ya no puedo más. Busquen la forma de madurar constantemente, porque creo que nunca se llega como a ese punto máximo, a esa perfección, ¿no? Somos seres en movimiento y en constante aprendizaje, que estamos como en esa constancia de, ¿no? Conozco a una persona y me trae nueva información y aprendo de ahí, ¿no? Y conozco acá y conozco allá. Y entonces todo es aprendizaje. Así que vayan a terapia cuando no sepan qué madres hacer con todo eso. Bueno, pues dicho está, y bien dicho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hablando de abrazos.